Figiamol. Bienvenidos a un nuevo programa de Vigamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Buenas noches a todos y a todas. Les doy una cálida bienvenida a la cuarta temporada de Vigamol. Este año vamos a tener programas muy especiales, invitados muy diferentes. Como venimos anticipando ya desde el año pasado, vamos a abrir el diálogo a charlar, a dialogar y a intercambiar con otras tradiciones. Para eso tengo un invitado especial, es poco decir. Es una persona que de alguna manera los espíritus nos convocaron para que esta reunión se dé y surja. Primero fui entrevistado yo por él y ahora tengo el honor de poder entrevistarlo. Hoy voy a estar junto a Mateo Jaramillo, de Colombia, creador del proyecto Ecos del Abismo, y vamos a estar charlando de un montón de temas, sobre todo un montón de temas a los que mi público no está muy habituado, pero la idea es un poco abrirles la puerta a una información diferente y que vean que la espiritualidad en sí es, por poco, una diversidad inmensa en la que podemos ahondar y no quedarnos solamente ni con lo que nos dicen las redes sociales, ni con lo que podemos encontrar en internet, sino que siempre hay que ir un poco más allá. ¿Cómo estás, Mateo? Es un placer tenerte en el programa. Alexis, buenas noches en este momento y tardes, mañanas, días, para todas las personas que de pronto estén viendo este video, que estén escuchándonos. De verdad, un honor estar aquí contigo. Ya te había venido siguiendo la pista un buen tiempo, como te lo dije, y en el momento indicado te dije, oye, ¿será que te le apuntas a hacer un video, un directo sobre la tradición nórdica? Amablemente me dijiste que sí. Creo que hubo ahí como una especie de química rápida, nos dimos cuenta que vamos como por los mismos lados. Y hombre, para mí, vuelvo y te repito, un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias también a esos escuchas tuyos que sé que están más habituados a los asuntos del paganismo, de la tradición nórdica, de todos esos aspectos que, por supuesto, son parte muy importante de la magia, de la brujería, es una gran expresión de lo místico. Y bueno, espero que el día de hoy, con todo lo que se hable aquí, si por lo menos no pasan un buen rato, que sea de mucha aportación, la información, los datos que se puedan sustraer de aquí. Yo creo que todo eso va a estar y con creces, además. Porque la cantidad de cosas de las que podemos hablar, vamos a empezar a tirar de la soga Por supuesto. y a sacar material de la galera. Me gustaría que le cuentes a la gente, antes que nada, quién sos vos, cuál es tu camino. Yo no voy a presentar cuál es tu camino, lo único que voy a decir es que es un camino que más de uno podría considerar bastante hereje. Y a mí me atrae todo lo herético, más me interesa ahondar, así que presentate tranquilo, contanos sobre vos, contanos qué haces, contanos cómo empezaste también en este camino, y después vamos a empezar a desasnar un poco más puntillosamente los diferentes puntos que vayas tocando. También tengo muchas preguntas en la cabeza para hacer. Dispararlas, hermano, sin ningún temor, que como te dije, vengo preparado para responderlas. Y pues bueno, para ir precisamente ahondando esas preguntas que me hiciste, mi nombre es Mateo Jaramillo Zapata, soy oriundo, soy colombiano, soy oriundo de la ciudad de Pereira, hogar del último de los poetas malditos, Héctor Escobar Gutiérrez, una ciudad que tiene una historia significativa con el satanismo en Colombia, me atrevería a decir con América Latina, una ciudad pequeña, pero una ciudad bastante libertina, opinarían varias personas de otras regiones y tal vez de aquí mismo de esta ciudad. Me atrevo a fantasear que justamente esa tendencia al mal que se encuentra en estos territorios fue lo que me llevase hace muchos años atrás a tener esos primeros coqueteos con la oscuridad, ya hablando propiamente de mi camino. Lo defino como sendero siniestro, mejor conocido como el sendero de la mano izquierda, el cual es, podríamos decir, un conjunto grande de filosofías, prácticas
relativos a la magia, al ocultismo y también, vuelvo y repito, al asunto filosófico e incluso estético, que aboga por lo que se conoce como el mal metafísico, entidades como Lucifer, como Lilith, pero también como los gigantes nórdicos, hablando justamente un poco del tema que atañe más, sobre todo pues aquí de manera habitual en tu programa, los titanes de los griegos, Tiamat y estos otros dioses antiguos, y en general todas aquellas expresiones de lo que se conoce como caos, que de hecho es un principio que pareciera estar presente dentro de muchas mitologías, antes de la creación del orden y de la estructura. Caos, oscuridad, nada, vacío. Justamente desde ahí, desde esa fijación, como vuelvo y lo repito, es desde donde yo me comporto, es desde donde yo apunto mis búsquedas, es lo que busco esparcir mayoritariamente en mi proyecto Ecos del Abismo, el cual, para quienes no lo conozcan, es un proyecto que lleva alrededor ya de 7 años, este año son 7 años, que comenzó con videos, diría yo, educativos, puede ser, o formativos en YouTube, pero que luego se fue esparciendo y se fue expandiendo hacia Facebook, hacia Instagram, donde he tratado de tener toda la creatividad posible para esparcir el conocimiento relativo a estos temas, tratando siempre de darle un enfoque profundo, académico tal vez, en algunos aspectos, precisamente viendo esa necesidad y ese adolecimiento que me parece a mí que hay dentro de todos estos asuntos, sobre todo en estas dinámicas que tenemos al día de hoy, donde una camarita, un celular, un micrófono permite que cualquier persona entre a hablar de cualquier tema, lo cual no es negativo, pero permite en muchas oportunidades que haya una gran cantidad de información. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿qué te motivó a hacer ecos? Fue precisamente eso. Cuando yo empiezo formalmente en estas búsquedas, hace al menos más o menos unos 10 años, de la parte siniestra, porque lo místico podría yo decir que de alguna manera siempre ha estado dentro de mi vida, me di cuenta que había una gran cantidad de dudas, de inquietudes frente al tema, que lo que mayoritariamente había era satanismo labellano, en ese momento surgiendo lo que fue ese luciferianismo impulsado desde los Estados Unidos, mmm, pero sobre todo la información que había estaba en inglés. Y afortunadamente yo siempre fui una persona desde pequeño que me gustó mucho el idioma, quizás por mi contacto con libros, con videojuegos, con películas y demás, y me familiaricé con el idioma y me daba cuenta que habían una gran cantidad de informaciones en ese idioma, pero que paradójicamente, aunque allá estuviera la información, las ganas estaban en español. Cualquier cosa que llegaba a español era rápidamente devorada. Yo me atrevería a decir que si incluso la mano izquierda llegó y ha llegado tan lejos en muchos aspectos a la hora de ya hablar de tener ciertos documentos o ciertos libros que antes eran impensables tenerlos en español, se debió precisamente a esa autogestión que hicieron muchos practicantes de decir, oíste, ¿vos sabes inglés? Sí, yo sé inglés. Bueno, miremos a ver con el traductor cómo hacemos este libro de fulanito de tal para poder tener algo mucho más allá de la Biblia satánica, del dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi, del magia en teoría y práctica de Crowley, de ir apuntando hacia más cosas. Sin embargo, había mucho, me parece a mí, mucho desorden. Hoy en día hay varios proyectos y yo siempre he tratado de ser una persona que me caracterice por resolver en lugar de quejarme. Entonces, no solamente para mí era como que, bueno, sí, qué bueno que hubiera un espacio donde se pudieran hablar de estos temas y demás, pero bueno, no lo hay. Yo dije, no, porque no me empiezo a pensar la manera, a plantear la forma de sacar esta información, de poderla compartir, de hablar de todos estos asuntos que he estado indagando durante todos estos años, porque tengo que decirlo, ya que me estás hablando de quién soy yo. Te voy a decir además de lo que te he comentado, quién soy yo. Soy orgullosamente un ñoño. Me encanta leer la historia, estudiar. Pasé mucho tiempo en la universidad, en momentos donde la gente, no sé, hubiera ido normalmente a fiestas y cosas. Yo me la pasaba era encerrado en mi cuarto, leyendo, practicando, mirando rituales, cosas, traduciendo, maquetando libros, o sea, yendo en pro y en búsqueda de toda esa información de alguna manera. Entonces, la idea no era quedarse únicamente con eso, sino que siento que era importante empezar a hacer que ese conocimiento llegara a los demás, porque gracias a grandes maestros que tuve en la academia, sobre todo en mis últimos años de colegio, normalmente eso a la gente no le pasa, pero a mí sí me pasó, que me dieron este amor por la academia, me di cuenta que todo aquello sobre lo que no se habla
y no se trabaja, se atrofia, se estanca. Entonces somos bien pocos y nos ponemos de pronto en una situación o en una actitud elitista de guardar ese conocimiento. Lo único que va a suceder es que cada vez va a ser menos. Se necesita hacer uso de estas herramientas sin quererle quitar la sacralidad a todo este asunto, porque yo me imagino que si magos de hace 60, 70 años, que en su momento tendrían 30 o 40, estuvieran en estos tiempos, pensarían que estamos haciendo un acto sacrílego al hablar de todos estos temas tan abiertamente ante un público que puede ser considerado como profano, pero hombre, los tiempos cambian, evolucionan, y desde ahí ha surgido Ecos del Abismo, como esa propuesta precisamente para tocar todos estos temas, y me atrevo a decir que ya incluso tratar de ser una especie de portal para que esas personas que tienen esa naturaleza, esa afinidad con esos aspectos oscuros y siniestros, puedan encontrar las herramientas que, digamos, de alguna manera también puedan usar para nutrir sus propios caminos. Bienvenido, hermano. Gracias por esta tremenda presentación que hiciste. Hombre, imagino que un poco esa semilla del mal uh-huh. Se fue como cultivando dentro tuyo. Esto es una imaginación mía, vos me dirás si es así o no. Por favor, fantasea todo lo que quieras, no hay ningún problema. Imagino que Colombia debe ser un lugar, sobre todo en los pueblitos, donde también debe haber un cristianismo y un catolicismo muy fuerte. Claro que sí, llegamos a ser, junto con México en su momento, los países más católicos o de practicantes del catolicismo de toda América Latina. ¿Sí? Y un poco esto que se fue nutriendo dentro tuyo tiene que ver quizás con tu familia, con las ideas, las creencias que te quisieron imponer de chico, y cómo de repente de alguna manera no te encontrabas, no te hallabas con eso, sentías que el camino iba por otro lado. Claro. Bueno, naturalmente, como lo dices, mi historia es un poco parecida a la de muchos otros. Cuando decimos, nací dentro de una familia creyente, difícil sería que la historia fuera distinta teniendo en cuenta precisamente el precedente que te dije. Nuestros pueblos latinoamericanos, que han sido muy arraigados a las costumbres en muchas oportunidades, se mantienen firmes a esa fe católica, cristiana, toda esta idea abrahámica, ¿no? Aunque precisamente es muy gracioso porque eso pareciera que fuera como una especie de verdad de dientes para afuera, porque asimismo, como se han dado esos procesos, también se han dado procesos de brujería. No en vano uno escucha popularmente, uy, usted está muy salado, tiene muy mala suerte, hágase un baño con ruda. Uy, venga, yo le leo el chocolate a ver qué le marca, le leo el cigarrillo, le están fumando el tabaco, vaya, mire a ver si fue que le hicieron un amarre. Esas expresiones se han mantenido a la par que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí. Entonces, yo creería que, aunque parezca incoherente, es una de las razones que ha hecho que todo esto de alguna manera se mantenga. ¿Sí? Ahora, volviendo a mi caso, una de las cosas que suelo decir en algunas oportunidades es que a mí no me gusta mucho mi nombre. Y no me gusta mucho porque mi mamá, que es una señora bien especial, bien particular, ella muy extrovertida, creo que a ella le saqué esas partes, pues a ella le pareció muy sensato, digamos, poner tu sí, nombre muy de evangelista. sensato. No, pero más que eso, espérate, la señora estaba un día en la calle, ella iba a una X congregación y de repente la tomó un arrebato, un arranque y se fue corriendo hacia donde el pastor, estando embarazada de mí, le dijo, bendígame este muchacho porque va a ser un servidor de Dios en la vida y por eso le voy a poner Mateo. Sí, se entiende, ¿no? Mira cómo te salió. Sí, lo siento, mamá, por esta vida tan satánica. No, mentiras, pero sí, digamos que hablando de imposiciones, eso fue muy fuerte. Entonces, mi nombre de alguna manera refleja eso. Y con mi madre, que tengo una buena relación en este momento, igual fue bastante chocante para ella, porque fue decepcionante, ¿no? Fue como, no, pero si yo te puse ese nombre, muchacho, es para que hicieras esto, no lo contrario, ¿sí? Pero desde ahí empezó, de pequeño tuve varias experiencias. Yo no solía contarle a la gente que yo veía que me salía de mi cuerpo por las noches porque pensé que me iban a decir que estaba loco y que me iban a encerrar en un psiquiátrico o algo así. Con los años me di cuenta que se llamaba proyección astral. Y hace muchos años yo recuerdo que igual había una cantidad de tabúes sobre eso. Decían, no, si usted hace la proyección astral se va a meter en el cuerpo de un muerto y entonces no se va a despertar, y cualquier cantidad de desinformación existía o había al respecto. Pero al mismo tiempo yo tenía sueños que de alguna forma me parecía a mí que eran premonitorios, que me mostraban que había algo mucho más allá de, e incluso desde ese primer acercamiento religioso no fue superficial,
fue profundo. Yo era un niño raro siempre, entonces me gustaba leer la Biblia, miraba cosas, me preguntaba cosas desde muy pequeño, y mi papá pues de alguna manera fue viendo eso junto con otros familiares, que mi viejo también ha sido parte fundamental de muchas cosas que al día de hoy hago, por su carácter y su tesón y su personalidad. Pero entré en otro culto ya a los 12, 13 años más o menos, donde estudiaban el cristianismo a profundidad. Pero empezó a suceder que yo comencé a hacer preguntas incómodas. Entonces, cuando tú haces preguntas incómodas en el seno de las religiones, no gusta, porque la actitud del buen cristiano es ignorante, obediente, ¿cierto? Por eso se habla de los corderos, el rebaño, pues que es una oveja, sino un animal medio tonto, medio ciego que necesita a alguien que lo guíe. O sea, yo pienso que debería sentirse uno ofendido cuando le dicen, no, es que usted es un cordero o es que el rebaño. No, o sea, yo pienso que todos aquí somos muy inteligentes y capaces por nosotros mismos, pero bueno, a eso lo lleva uno la religión, a sentirse mínimo de alguna forma. Aquí hayan estas figuras de autoridad y de poder en términos de los sacerdotes, que en su mayoría son igual, pues masculinos, ¿cierto? La figura incluso de la mujer está totalmente relegada en muchos aspectos. Y bueno, todo eso entró a jugar ahí, yo empecé a hacer preguntas incómodas. Recuerdo mucho que me pasó que llegó un chico, o sea, era un grupo de jóvenes. Tenía que estar uno muy desocupado, pues, para un sábado por la tarde estar en un grupo de estudio cristiano, pero bueno, ese era mi caso. Pero llegó un muchacho y era un muchacho que se veía que era un chico homosexual. Tenía muchos gestos y tenía muchas expresiones. Por mí lo que más me impactó fue cuando él dijo, yo estoy aquí porque estoy seguro que Dios me va a curar. A pesar de que yo era un culicagado, como le decimos aquí en Colombia a los peladitos, pues a los muchachitos, pues a alguien muy menor, algo en mí hizo clic y dije, ¿qué tan mal puede estar uno como ser humano para pensar que como uno es una enfermedad y que una deidad superior te va a curar de alguna forma? Pasó eso y luego pasó el hecho de que hablaban mucho del enemigo, ¿no? Ya ves que los cristianos, yo no sé, como que no pueden pronunciar la palabra Satanás, Lucifer, algo les pasa. Sí, sí. Siempre usan sinónimos. El enemigo. Entonces yo recuerdo que nos estaban dando una cátedra, es que el enemigo, así con ese tonito, el enemigo hoy en día se mete en los hogares de la gente y destruye las familias y se presentan infidelidades. Yo pregunté, oiga, ¿y dónde queda la responsabilidad de la persona? Y hice un chiste muy inocente en ese momento que cayó mal. Yo no sé si puedo decir palabrotas acá, es que esto Sí, me siento como en poder. confianza. Totalmente. Bueno. Entonces cayó como una patada al orto porque yo les dije, oiga, ¿cómo les parece que una vez encontraron al diablo llorando y le preguntaron que por qué estaba llorando? Y dijo que porque todo el mundo le echaba la culpa de sus problemas. Ahí mismo la mirada de todas las personas. Y fueron y le dijeron a mi papá, ese muchacho está muy bien, nosotros lo queríamos preparar para ser pastor, para no sé qué, pero no, él está raro, está saliendo con cosas que no son, que esto, que lo otro. Mi papá, a pesar de ser un hombre típico latinoamericano, muy estricto, el hombre nunca se metió con eso. Él solamente me decía, ya, trate como de no llamar tanto la atención, ¿usted para qué pone a hacer los comentarios? Pero nunca me dijo, no, usted no puede pensar así, nunca. Y yo me di cuenta que por ahí no era. Me salgo de ahí, como te comentaba antes de empezar la entrevista, encuentro el camino de las artes marciales, del ninjutsu, del Shaolin, y empieza a haber este contacto, no solamente con el tema del cuerpo y la disciplina y cosas que me servirían muchos años más tarde, sino todo este asunto de la energía, porque mi maestro hacía Qigong, hacía Tai Chi, es un hombre que todavía vive muy sapiente en esto, es de estas personas que hace acupuntura, o sea, tiene todo este tema de la medicina tradicional y me empezó a llamar mucho. Nos hablaba de la meditación, nos ponía a meditar, un montón de cosas y eso intensificó por mil mis sueños. Entonces yo empecé a utilizar la computadora, ¿no? Proyección astral, me metí a cuánto grupo había de Facebook, de brujería, de magia, de no sé qué, porque él nos decía, es que ustedes pueden, también era reikista, ustedes pueden proyectar su energía por fuera de sus manos. Yo decía, ¿cómo? Eso es posible, no, sí es posible, así, pero es para curar. Siempre había una inclinación igual a que todo era para curar, todo era por el camino derecho. Creo que esa fue una de las razones por las que empecé a caerle no muy bien, porque él veía algo raro en mí, veía algo oscuro. Me decía, es que usted tiene algo, hermano, usted tiene que buscar la luz. Yo no, pero es que la verdad es que no sé. Y eso que en ese momento, estamos hablando, tenía yo 15, 16 años, yo todavía no estaba decantado por este asunto siniestro. Todavía de alguna forma estaba muy casado con esa idea de que había un Dios
de que definitivamente quienes lo estaban representando muy mal, porque eran personas que de verdad daban más pereza que ganas de querer entrar en un camino de esos. Pero igual yo me sentía ahí y sentía como que esa especie de conexión y de nexo, hasta que poco a poco, como te digo, me fui entrando en la magia blanca, no sé qué, todos estos libros que todos de alguna manera leemos en un principio y demás. Empecé a hacer ciertas cosas, quitar brujería de personas, y luego me ganaba unos problemas por las noches a veces, ciertos, como que lo que ayudaba a quitar, entonces luego eso se venía encima a mí y yo decía, yo parezco como pendejo, o sea, yo por qué estoy cambiando un látigo por otro, o sea, ¿qué sentido tiene hacer esto? Por mí, ¿quién se preocupa? O sea, no, uno hace la gestión, pero después, ¿quién se preocupa por nada? Entonces yo poco a poco ahí fui cambiando el chip y me fui encontrando con esa parte siniestra. Y siempre desde muy pequeño yo le tuve mucho pánico a las sombras, a las garras, a lo demoníaco, pero también mucha fijación, mucha. Recuerdo mucho un sueño que tuve con una especie de cabra tipo Baphomet, y yo sentía que me llamaba, y ese sueño me atormentó durante muchos años, pero ese sueño cobró mucha importancia justamente años después. Creo que esto es la primera vez que lo digo públicamente, precisamente cuando empiezo a dar mis primeros pasos en lo siniestro. Porque cuando yo lo doy, y ahí fue cuando me di cuenta que es una decisión vitalicia, es porque voy para adentro y con toda, y a renunciar a todas esas otras cosas que de alguna manera venían conmigo, a las cuales también fui impuesto a la fuerza, porque pues ningún bebé puede decir si quiere ser bautizado o no. Te llevan, te ponen en las manos de un señor horroroso que te echa agua y demás, y lloras porque no entiendes lo que está pasando. Una cosa es eso, ¿cierto? Y otra cosa ya son las decisiones que tomamos desde nuestra plena voluntad. Y desde ahí, o sea, estoy haciendo un barrido lo más rápido que puedo. Empieza ya esa parte siniestra, empieza ese coqueteo en la oscuridad, por efecto placebo, por sugestión o porque realmente sea así. Empecé a tener sueños donde algo me decía, usted se tiene que arrepentir de lo que está haciendo. Y yo, siendo muy yo, dije, arrepentir de qué. No, es que si usted no se arrepiente, lo vamos a dejar solo. Déjenme solo entonces, yo veré qué hago con mi vida y cómo lo hago. El super yo ahí actuando, ¿no? Sí, Como creería. esa mirada moralizante. Sí, yo lo sentía también como, o sea, ese super yo posiblemente se disfrazaba en mi psique como si fuera una especie de ángel, que era como tan sublime, puede ser, que yo ni siquiera lo alcanzaba a ver. O sea, yo trataba de voltear la cabeza hacia donde me estaban hablando y no podía girar la cabeza. Pero yo me respondía a mi super yo, valiéndome de tu lógica, y le decía, no, pues eso, ¿qué va? O sea, yo voy a seguir mi camino. Y seguí por ahí poco a poco, escalando, haciendo cosas. Fue un camino difícil, no te voy a decir que no, sobre todo por el lado de la familia, que empieza todo este tema. No, ¿cómo va a hacer prácticas? A llenar esta casa aquí de demonios, eso no sé qué y tal. Pero poco a poco uno va pasando ese proceso de transición. Y pienso que si este verdaderamente es el camino que uno va a tomar para su vida, los mismos espíritus, la misma voluntad lo va llevando a uno a poder justamente tener como sus dinámicas acomodadas para que eso pueda ser así. No sé si me explayé mucho o No, si estamos todo bien. Me encanta. Okay. Tenés todo el espacio para poder explayarte tranquilo. Yo voy a ir haciendo pequeñas intervenciones y metiendo alguna pregunta, algún comentario, alguna cosita mínima. Hay varias cosas que tocaste que me interesa, de las cuales me interesa hablar. Un poco desde las religiones abrámicas, el gran problema es el mal cósmico. ¿Pero qué es el mal cósmico? O sea, en los caminos siniestros se habla mucho. Vamos a hacer una aclaración primero. En la magia se habla de dos senderos. Por un lado, el sendero de la mano derecha, que podríamos denominar un sendero luminoso, un sendero que busca fundirse con la totalidad, que busca a esa imagen de la divinidad, un camino quizás muchas veces más místico en términos de lo que las religiones entienden por mística, ¿no? El encontrar y el ser parte de la divinidad. Y por otro lado tenemos un camino siniestro, ¿no? Siempre asociado a la mano izquierda, ¿no? En una mano está Dios, en la otra está el diablo, como dice el refrán. Y siempre es un gran problema filosófico el tema del mal cósmico, ¿no? Y siempre se llama a este mal cósmico como el adversario, ¿no? Siempre es una figura que se revela ante la autoridad, vamos a decirle, del Supremo. ¿Pero qué representa el mal cósmico? Quisiera que me desasnaras un poco esa cuestión. Bueno, primero que nada,
como bien lo acotabas, eso depende mucho de la visión y el contexto desde el que nos estemos parando. Aquí en Occidente gustamos mucho y también dentro de la magia ceremonial occidental, de lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, ¿cierto? Ese maniqueísmo, esa dualidad permea estas zonas. Tal vez de alguna manera lo que se trata de hacer al día de hoy es justamente divorciarse un poco de ese asunto y generar unas reinterpretaciones, que igual es lo que modernamente se está haciendo de estas figuras que se consideran como el mal, ¿cierto? Sí. En latinoamericano, perdón, te voy a hacer un paréntesis. En Sí. Latinoamérica también pasa algo muy interesante que tiene que ver con el proceso de las colonias, la llegada del cristianismo, el sincretismo con el Claro, africano, con el indigenista y demás. por Que supuesto. de repente uno tiene a los santos como personas sumamente virtuosas, canonizadas por la iglesia, qué sé yo, pero hay amarres que se hacen con los santos. Por O sea, de supuesto. repente también está ese otro costado que usualmente se practica más en los pueblos, en los lugares donde la moral tiene una línea muy delgada. Moral ¿No? distraída, la gente es de Moral moral distraída. distraída, claro. Ujú, Exactamente, donde quizás ujú, hay un fariseísmo, ¿no? Hay una claro. imagen hacia afuera, pero hacia adentro, no sé, nos casamos con las primas. Ok, sí. Pienso que por eso fundamentalmente hay que generar esas reinterpretaciones o hay que hacer unas aproximaciones nuevas hacia esos conceptos. Porque lo que se ha entendido como el bien, representado por una figura como Yahvé, Elohim, Jehová, el nombre que le quieran poner, es todo aquello que es beneficioso para el universo y el ser humano. Y el mal es todo aquello que es pernicioso para el mismo. Pero si nos adentramos dentro de un estudio incluso cabalístico, donde la cábala hermética ha jugado un papel muy importante en el abordaje de todos estos asuntos, vemos que realmente es un asunto de propósitos. Yahvé, Jehová, representan el principio de continuidad de la existencia y del universo como lo concebimos, de alguna forma, casi que yéndonos mucho a ese concepto ourobórico del círculo. Un círculo no tiene ni principio ni fin, y se supone que así es Dios, Claro, la la existencia, el eternidad. universo y el tiempo. Exacto. Ese otro aspecto que se conoce dentro de la cábala hermética, justamente, cuando vamos a estudiosos como Gershom Scholem, como la luz irreflexiva, es decir, la luz que no quiere ser, porque de alguna manera la cábala nos explica este proceso de creación, hablándolo ahí muy rápido y discretamente, Sí, porque es muy complejo, ¿no? como si una energía primaria se hubiera desdoblado o proyectado en muchas partes, pero Ujú. sigue siendo ella misma. Y la cábala misma nos habla de que hubo una parte, digamos, o hubo algo que estuvo en oposición a ese principio de continuidad. Y es lo que justamente se presenta el día de hoy dentro de el árbol sefirótico, el árbol clifótico. El árbol sefirótico justamente representa todos estos principios de unidad, estas emanaciones divinas y demás. Las clifot, dependiendo de donde tú lo aproximes, representan fuerzas que buscarían eclipsar eso. Y uno diría, oh, pero ¿por qué generar esa fijación por el mal? Eso no tiene ningún sentido porque la existencia es bella y hermosa. Resulta que el sendero de la mano izquierda, dentro de sus múltiples búsquedas y dentro del eclecticismo que yo creo que cae cualquier tradición, se ha valido también de elementos orientales, como aquellos que hablan de la reencarnación y demás, y han dicho, pero es que si hacer parte de este universo y existencia no tiene ningún sentido porque esto es una cárcel. Y la cárcel está tan bien pensada que tú lo único que haces es reencarnar una y otra vez buscando lo que sea, amor, dinero, aprobación, un papito o una mamita que te quieran, fama, fortuna, no sé qué, cualquier cosa que te mantenga aquí prisionero de alguna forma. Mientras que en cambio el camino de la disolución implica que nada de eso va a ser. ¿Y entonces qué va a hacer? Nada. ¿Y qué es la nada? Pues ahí tienes un montón de filósofos que hablan sobre todo ese asunto de la nada, este, de, Claro, del no ser, de lo no manifiesto, ¿sí? sí. Por eso este es ya un aspecto muy profundo del que quizás poco se habla, porque más que nada siempre cuando se habla de mano izquierda se tiene en cuenta es, no sé, el satanismo lavellano, el luciferianismo, el sendero draconiano, aunque el sendero draconiano también echa mucha mano de la cábala hermética, pero esas discusiones de lo espiritual en los sentidos más profundos han faltado darse para entender que no es necesariamente esa búsqueda de yo voy a buscar el mal, ese adversario justamente
porque yo como soy mago negro, yo hago magia negra y la magia negra es hacer destrucciones, enterrar al vecino, al que me miró feo, al que me sacó la lengua en la calle. No se trata de eso, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esas distinciones es muy importante. Claro, si volviendo a tu pregunta, eso es lo importante, o sea, todo esto fue para volver a esa pregunta. Entonces, ese mal metafísico se entiende dentro de la mitología. ¿Quiénes han contado la mitología? Las religiones. Las religiones que les interesa, pues promover su ideal. Obviamente, la historia la cuentan los ganadores, como dicen por ahí. Entonces, diablo, cuernos, malo. Dios, ángeles, obediencia, bueno. Si sigues este camino, te vas para el inframundo. Si sigues este camino, tienes ganado el reino de los cielos. Y como te decía, hace parte de esa dualidad y maniqueísmo que hay que desbaratar, porque incluso en el bien hay mal, si lo entendemos como ese asunto de lo benéfico y lo maléfico o lo negativo. Pues Yahvé del Antiguo Testamento no es que uno diga así un ejemplo de compasión y tolerancia. No, ni mucho menos. Tipo asesino, un tipo déspota, ególatra, Sí, o sí, sea, el dios de la llegando a ser, guerra. sí, exacto, llegando a hacer cosas como, creo que fue Abraham al que puso, que le dijo, ve y mata a tu hijo, y cuando ya lo iba a hacer, mandó un ángel y dijo, no, 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 espérate, te estaba Claro. probando, ¿sí? O ahí tienes la historia de Job, Sí, después la historia de Job es terrible. exacto, después de que lo vuelve mierda, y Job ya dice, no, 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 no más, y se revela en contra de él, él se para desde su trono celestial y le dice, oh, Job, me decepcionas. Yo siempre creí en ti y estuve ahí para ti. Esto era una prueba. Y luego nos preguntamos por qué como sociedad tenemos dinámicas tóxicas, relaciones podridas y una cantidad de ideas acerca de que el amor es gozo con dolor. Pues todo eso viene de la religión, justamente. Entonces, aunque, y sí, volviendo a esa idea que tú dijiste, es que esto es muy hereje. Sí, es muy hereje, es muy blasfemo, ¿sí? Entonces, justamente de ahí viene ese pensamiento. Una de las figuras que se utilizan también para esto es la idea de Caín y Abel. Hizo mal Caín por no entregarle sus ganados y sus mejores cosas, sabiendo que él lo que hizo fue entregarle algo que es mucho más difícil de conseguir, por ejemplo, como lo es la agricultura, como es los frutos de la tierra. En cambio, su hermano Abel simplemente fue perezoso y le llevó su rebaño y ya está. O sea, empiezan a ver todas esas reinterpretaciones, todas esas nuevas lecturas, y desde esas nuevas lecturas es donde se va justamente generando esta fijación por lo que clásicamente ha sido denominado el mal. ¿Sí? Hay muchos que dicen, ¿será que la serpiente del jardín del Edén realmente fue la enemiga? O más bien a Yahvé le convenía tener atolondradas a Adán y a Eva ahí, y la serpiente lo que hace es que le despierta, ¿no? Ahí viene incluso ya luego esta discusión de lo gnóstico, que me imagino que de pronto un poco por ahí sabes, ¿no? Que ya Sí, el sí. Tabaot y que no sé qué, y por eso los gnósticos tuvieron problemas con los hebreos justamente, porque los gnósticos prácticamente decían, ese que ustedes llaman llave, ese parece más allá al Tabaot, el que aprisiona las almas en la materia. Sí, de hecho, para los gnósticos, viste que hay dos tipos de gnosticismo: un gnosticismo helénico, pagano, y un gnosticismo cristiano. Para ellos la idea de Jesús es muy diferente. No es una idea negativa tampoco, hablando Claro. ya del Nuevo Testamento, pero ellos hablan de Yahvé o de Yaldabaoth como el dios de la materia, ¿no? Como este dios Claro, perverso, pero ellos claro. que tenían la creencia de un dios que estaba mucho más allá. O sea, y Altabaoth había Claro, sido un dios corrompido, ¿no? Un dios que claro, pretendía controlar. egocéntrico, vanidoso, que se creía el único, el verdadero, y quién es el que se presenta así, Yahvé, el Señor de los ejércitos, el único y verdadero. Esos son sus epítetos bajo los cuales le gusta que de alguna manera se le llame dentro de la Biblia, ¿sí? Y aparte, el cristianismo tiene connotaciones muy particulares con respecto a la figura de la serpiente, Ajá, que en el paganismo es totalmente diferente, ¿no? El culto a la serpiente era un culto muy habitual dentro de toda ajá, esta rama del paganismo, la por ofiolatría, todas sí. sus connotaciones con lo tónico, con la sabiduría, con el veneno, No, también incluso el veneno que se con la convierte en propia néctar. simiente, la idea Claro. del germen de la vida, llamémoslo así, ¿no? Esa chispa de la vida. Sí, claro, desde luego. Y es que de hecho, si me lo permites, incluso la gente, aunque se dice practicante, la gente no entiende el cristianismo, porque el cristianismo es todo lo contrario a lo que Yahvé promovía en el Antiguo Testamento. Por eso Claro. los judíos les emputa la imagen de Yeshua, o sea, la figura de Yeshua representa otra cosa. Yo siempre lo digo de forma jocosa,
Espero no herir susceptibilidades, aunque si alguien está escuchando esto, no creo que sea muy cristiano, muy católico que digamos, pero para mí Jesús era como el hippie, el marihuanero, o sea, andaba con los amigos para arriba y para abajo, que parábolas, tenía un superpoder que era convertir el agua en vino, hablaba de compasión, hablaba de una cantidad de cosas, incluso él mismo no entendía qué fue lo que el papá le hizo. El papá le importó tres carajos que lo volvieran nada, los romanos en el tema de la crucifixión y la llamada pasión de Cristo y todo esto, la famosa frase de padre, ¿por qué me has abandonado? La gente no entiende que hay una distinción ahí incluso dentro de los discursos, porque es que realmente la religión no es en muchas oportunidades, me parece a mí, una búsqueda espiritual. La religión es una búsqueda doctrinaria, es una manera de mantener a unas personas bajo un credo, bajo unas ideas y de sustentar incluso una sociedad, porque nuestra sociedad se sostiene muchas veces a punta de los esquemas religiosos. Sí. ¿Sí? Vos sabés que Saramago tiene una versión, viste que Saramago Sí, era claro, por ateo, algo lo excomulgaron. Claro. claro, por supuesto. Y en su versión, él dice al final de su libro, perdonen los hombres, ¿no? Como el perdón es hacia los hombres, perdonen los hombres porque no sabe lo que hacen, ¿no? Exacto. Entonces, está bueno, de alguna forma, que este camino, con buenas bases, plantee realmente disquisiciones filosóficas y que pongamos, o sea, los fundamentos sobre la mesa, ¿no? Y empecemos a discutir todo lo que viene siendo aceptado por imposición, de alguna forma. A mí en particular me pasa que no tengo una enemistad con el cristianismo. De hecho, me ha pasado en este camino del paganismo, de encontrarme con las magias folclóricas, donde se integra muchísimo lo cristiano con las reminiscencias que quedaron del paganismo, pero lo entiendo en otros términos. O sea, no, obviamente no en términos. Siempre lo folclórico escapa un poco, ¿no? Como que la gente del campo entiende las cosas a su manera. Oh, sí, sin ir muy lejos, en el Trolldom no hay ningún problema en llamar, bueno, en estas prácticas, en utilizar un crucifijo y al mismo tiempo llamar una entidad que se considere maléfica. Y si nos vamos a los grimorios antiguos, muchos hablan es de eso, no sé si lo has visto, las pocas traducciones que se han tratado de hacer del Codex Gigas y todo esto, es rece 3 Padre Nuestros y así, así. Hay una autora que se llama Gemma Gary, no sé si la ubicas, yo imagino que sí. Ella tiene tradicional. Sí, y tiene un libro que se llama Psalter's Charms, como encantamientos con salmos, y todo es a punta de salmos. O sea, todo lo que ella propone es a punta de los salmos. Y hay veces esta creencia de que usted, si lo están asustando en su casa, ponga la Biblia en el Salmo 91 y no temeré al valle de la sombra. Eso es un encantamiento, ¿no? Eso de alguna forma se ha convertido en un encantamiento. Lo que pasa es que es magia, me parece a mí, legalizada. Porque como es cristiana, porque como es católica, es como muchas veces pasa cuando la gente dice, ay, sí, como tú lo decías, sí, yo hago amarres, con los santos y con los ángeles. Pero es que es con lo bueno, no es con lo malo. Pero nadie habla de que Jesús era un nigromante. El primer necromante, levántate Lázaro, ¿cómo que no? Por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, hay algunas veces que se ha hablado de Jesús más como mago que como otra cosa. Y que al igual bueno, de hecho hay registros arqueológicos griegos ya, por ejemplo, tazas que tienen grabaciones en griego que hablan de un Jesús el mago, ¿no? Lo que pasa es que en la Biblia se entiende un poco la imagen del mago, mal entendida como la imagen de Simón el mago, ¿no? Y creo que Simón no es un representante de lo que la magia en sí es. Simón es aquel el que está dispuesto a pagar, un poco es esta connotación de yo estoy dispuesto a pagar por el conocimiento, ¿no? O sea, dame eso que es tuyo, yo te puedo pagar lo que vos, o sea, la codicia, ¿no? Del que quiere obtenerlo todo, y se hace llamar mago en esos términos. Claro, desde luego. Como esto de la espiritualidad paga, ¿no? Claro, lo que pasa es que Jesús es un buen mártir, y todos los mártires por lo general los han utilizado para una causa, porque si uno estudia el fundamento y el momento en el que la religión cristiana dejó de ser perseguida, de que los romanos dejaron de tirar a los cristianos a los leones, a pelarles la piel y meterlos dentro de una fosa, porque esa es la historia, ¿no? Del cristianismo, fueron perseguidos aquellos que seguían esa línea, es porque luego Jesús se vuelve el símbolo perfecto para unificar, como lo hizo Constantino, a todas las naciones. Es
que imagínate, es que es un súper discurso, convencer a todos de que solo hay un Dios. Y lo que empiezo a hacer, tal vez por medio de los sacerdotes, ahí sí no tengo mucha idea de cómo se llevaría el asunto, es, ese que ustedes llaman Mitra, es parecido, es ese. Eso que ustedes llaman el Sol Invictus, es que él nació pasas fechas, él nació pasas fechas. ¿Ya? Ese que ustedes llaman Isis, no, es que es a la Virgen María cargando el muchachito. O sea, empiezan a sacar de aquí, de allí, de acá, de allá, y se vuelve un super paquete. ¿Y por qué digo que es una estrategia? Porque quienes dominaban el mundo en la Edad Media, en Europa por lo menos, los reyes. ¿Y quiénes eran los reyes? Los que ponía la iglesia. ¿Y a dónde llegaban las riquezas de las personas? A la iglesia, la tabla, claro, la famosa tabla de indulgencias. Usted cometa todos los pecados que quiera, que Dios perdona, mata que Dios perdona, como dice la salsa. Entonces, si usted ha asesinado, vale tanto. Si usted ha robado, vale tanto. Si usted no sé qué, vale tanto. Y fuera de eso, el famoso discurso de el reino de los cielos es de los pobres, no de los ricos. Así que lo poquito que ustedes tengan, me hagan el favor y a los servidores de Dios. ¿Sí? Claro. Hablando finalmente el cristianismo empieza como una religión de los pobres y como una religión de los excluidos. Después, bueno, obviamente cuando se institucionaliza y Roma lo toma como religión oficial, se volvió ya una religión del imperio, ¿no? Una religión imperialista yo voy a hacer un ejemplo, espero que no me funen por eso, pero Jesús es como el Che Guevara para el comunismo, así tal cual, o sea, sí, una imagen que representa una cantidad de cosas, un símbolo, que esa es otra cosa, y ahí lo hablo desde mi formación universitaria en comunicación, el símbolo mueve todo, o sea, todos vemos una cruz y sabemos la cantidad de historias y de cosas que hay detrás, una calavera, una estrella de David, una esvástica, o sea, el símbolo es súper importante y sobre todo para movilizar las masas, aunque hoy en día no se les debe decir así a las personas, pero bueno, a las grandes cantidades y aglomeraciones de personas. Y mucha gente se podrá estar pensando, bueno, estos se pusieron a hablar de un montón de cosas que, ¿a dónde va eso? Porque es que eso es el satanismo justamente. Y es el satanismo en Héctor Escobar, por ejemplo. ¿Quién, sino el diablo, es el mayor personaje que representa la duda? Y la duda es aquello que me lleva a mí a progresar en el conocimiento. Entonces, ¿cómo va a ser un símbolo y una figura que representa puramente lo que está mal, la enfermedad, la putrefacción y la muerte? Si justamente ese pensamiento crítico es el que nos ha llevado a pensar que hay más allá. Es lo que nos llevó a pensar que primero habían luces, que lo que se veía en la noche, esas lucecitas las habían puesto los dioses, y luego con los instrumentos que se fueron desarrollando nos dimos cuenta que en realidad eran cuerpos celestes que simplemente estaban dispuestos de una manera, y de ahí en adelante todo lo que tú quieras. El adversario, desde su desobediencia, desde su antinomianismo, que es un término que gusta mucho en la mano izquierda, justamente explica qué es antinomianismo. Antinomianismo es eso, es básicamente no ir digamos, en función de aquello que se considera que es lo que debe estar establecido de alguna manera, yendo a esas reinterpretaciones. ¿Qué de malo hay en que un padre quiera suceder a su hijo porque el viejo lleva ahí desde el principio de los... O sea, ¿cuánto tiempo es el principio de los principios eones de los eones? O sea, no, nadie quiere un presidente, ni un rey, ni un monarca para siempre. A ver, papi, o sea, ya hiciste lo tuyo, muchas gracias, vamos a rotar. No es que no vamos a rotar porque es que aquí el que manda soy yo. Entonces el que hace una revolución, pierde la revolución, lo mandan con la tercera parte de las estrellas, es decir, con los ángeles hacia el inframundo, de acuerdo a lo que dice la historia, pero aún así reina en su trono en el inframundo, ¿no? Y representa justamente, ojo, porque mucha gente puede estar pensando, o sea que Ecos del Abismo piensa, pues voy a hablar por mí, piensa que toda la historia de la mitología y todo sucedió así tal cual. No, pero eso no quiere decir que ese tipo de discursos no tengan una incidencia muy fuerte en cómo esos símbolos de alguna manera interactúan con nosotros, porque el Yahvé que conocemos, lo conocemos, por ejemplo, a partir de lo que dicen los textos sagrados. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Torah, eso es lo que dice el Talmud, el Zohar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es a entender para qué sirvió el mito en su primer momento al ser humano, para dar explicación de las cosas que le rodearon. La creación del fuego, del agua, del aire, de los elementos, de la luz, de la noche, de la oscuridad, de la vida, de la muerte, en fin. Y aunque parece un elemento primitivo, anterior a la ciencia, es un elemento del que echamos mano en lo místico. ¿Por qué no? ¿Qué es una conjuración? Sino el reconocimiento de unas virtudes que supuestamente
tiene una entidad. ¿Y de dónde vienen esas virtudes? De toda esa construcción, de esa tradición que hay alrededor. Si yo llamo, por ejemplo, a Lucifer, emperador del inframundo, señor de las llamas, estoy haciendo alusión a todas las representaciones, incluso dantescas, que hay de él, como un tridente, como un señor barbado con cachos, como una cabra con un tridente que tiene una cierta incidencia. ¿Sí? No sé qué ibas a decir ahí. No, que justamente ahí me estás allanando el camino para las preguntas que siguen. Y lo que Estamos me conectados. gustaría, antes de que sigas particularizando por ahí en el tema satanismo, me gustaría que definas, según tus términos, tu propia práctica, a la magia. La magia. A la magia. Wow. Bueno. Es que yo tengo muchas diferencias con Crowley y al mismo tiempo tengo muchos gustos con la forma en la que él de alguna manera definía las cosas. A mí me gusta mucho su definición porque habla como la capacidad de ejercer cambios por medio de la voluntad. ¿Por qué me gusta esa definición? Porque Crowley es uno de los que comienza a centrar el proceso también en uno. Es decir, papi, sí, está bien que seas devocional, está bien que tengas los espíritus y tal, pero ¿dónde está lo que tú vas a hacer por ti mismo? ¿Sí? Si de alguna manera el mago se entiende como una especie de encarnación de lo divino, pues las acciones en este mundo de la materia es lo que hacen que cambien. Entonces, debe haber una especie de trabajo conjunto entre los esfuerzos que yo hago al frente de mi altar, por ejemplo, a la hora de encender velas o a la hora de generar peticiones y cómo yo allano el camino o presento las vías por las cuales esa energía se puede manifestar. A mí me gusta mucho esa definición. Creo que también puede quedarse muy corta y referirnos únicamente a lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, yo también me atrevería a decir que a su vez puede ser, porque no siempre es, dependiendo de la persona, una búsqueda del camino espiritual con el que cada uno se siente llamado. Porque para mí no hay un camino que sea verdadero, único y más importante que los demás. Vos encontraste tu conexión por medio de lo nórdico y conectas con toda esta simbología y con toda esta idea de lo gélido del norte y demás. Esa es tu búsqueda, vos empezás por ahí y como ser humano te va transformando, te va cambiando en tu aspecto más esencial de ti también. Tenés sueños, tenés proyecciones astrales, tenés visiones chamánicas de una cosa de la otra. Asimismo yo las puedo tener en mi propio camino. ¿Quién está más o menos equivocado? Ninguno de los dos, porque finalmente por eso yo siempre hago la distinción entre que lo espiritual es esa experiencia individual que cada uno tiene a la hora de acercarse a esos elementos, llámense espíritus, deidades, planos, esferas o como lo quieras llamar. Y en cambio la religión es simplemente yo decir, si hay un cielo, hay un infierno. Yo nunca lo he visto, no me consta, no nada. Términos, así como se los dan, y sin problematizarlos. Y listo, y ya está. Y voy todos los domingos a recibir la hostia, el sacramento y ya está. Que entre otras cosas es un asunto súper caníbal. O sea, en las misas católicas se comen a Jesús. Literalmente se está haciendo una representación de comerse a Jesús. O sea, si lo miras de fondo es un asunto medio perverso, ¿no? Sí, que en realidad igual eso tiene todo un trasfondo pagano, porque en Claro. realidad este símbolo de comer la sangre y beber, o sea, beber la sangre y comer su carne, tiene que ver con introyectar las cualidades de el Dios encarnado, ¿no? En Exactamente. de es un poco lo que también en la tradición del norte pasaba cuando uno se alimentaba de ciertos animales que tenían ciertas características y demás y que daban ciertos atributos a quien los comía, ¿no? O esto de alimentarse de la sangre del dragón y de repente adquirir su sabiduría. Claro, eres lo que comes, como dicen por ahí, ¿sí? Claro, exactamente. Yo estoy cada vez más convencido de que la magia más que el resultado es el proceso. Por supuesto. Y que hay que atravesar ese proceso. Ese camino místico, sí. Sí, sin dudas. ¿Con qué cosas se trabaja? Hablamos un poco de demonios, hablamos así como que las trajiste a mención, hablaste de Lucifer, hablaste de Satán, hablaste un poco de Lilith, la mencionaste al menos. Sí. Pero contame un poco más, ¿con qué trabaja el sendero draconiano o el sendero satánico? ¿Qué representan los demonios de alguna forma? ¿Cómo se trabaja con ellos? No en términos de detalle del trabajo, sino en términos de lo que representa la evocación, ¿no? De esa figura. Porque a veces
Yo veo mucho que te preguntan, por ejemplo, y bueno, ¿qué son? ¿Son arquetipos? No sé, aspectos psicológicos? ¿Son realmente entidades externas? Y en esto veo que también en el satanismo hay como varias Oh, sí, corrientes claro. en cuanto a las teístas, a las no teístas. Ujú. Y un paréntesis que te iba a hacer antes es que de los primeros en considerarse satanistas fueron los anarquistas. Ajá, claro, todo lo que represente rebeldía, no hacer caso, no ir por el camino recto, es decir, ese antinomianismo justamente es el adversario, es satánico, porque va en contravía, ¿sí? Mm. Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que se entiende el día de hoy como sendero draconiano es, podríamos decir, una corriente pequeña que tiene unos tantos exponentes alrededor del mundo, que podemos decir que de alguna manera lo que tomaron fueron todos estos principios de la magia ceremonial, expresada principalmente por personajes como Aleister Crowley, y a su vez profundizar en otras de las áreas que también se tocaron dentro de esas búsquedas mágicas, que tuvieron que ver, por ejemplo, con el componente oriental, en la medida en que en Oriente hablamos mucho de lo que es la energía Kundalini, que se entiende como una especie de energía serpentina que se dice que yace dentro de todos nosotros y que se despierta por medio del trabajo tántrico, es decir, el trabajo que tiene que ver con la activación y el despertar de los chakras. Pero a su vez presenta una fijación dentro de los seres o figuras que se han presentado como dragones o serpientes y que están aliados o que están relacionados con ese camino siniestro. Cuando miramos esos cultos a la serpiente o fiolatría, como lo hablábamos ahora, vemos que no siempre fue así. Hay ciertas civilizaciones donde la serpiente no es el símbolo del mal, como si lo fue, por ejemplo, para los cristianos. Hay un libro que se llama justamente así, Ofiolatría, y cuenta cómo cuando Cortés llega aquí con los exploradores a Centroamérica, para ellos fue, o sea, fue haber llegado al infierno porque básicamente veían que tenían muchas alusiones a la imagen de la serpiente y esta gente tenía una cantidad bueno, de cortes, llamémoslo así, para que no tengamos problemas con el algoritmo, de cortes y incluso se decía que el ambiente olía a sangre. Entonces, cuando esas culturas se encuentran con esa otra, donde la serpiente representa otro tipo de cosas, pues se presenta como esta idea de esta es la tierra del mal, esta es la tierra del inframundo. Entonces es importante hacer esa distinción porque a veces suele pasar que se cree que toda energía draconiana o que represente una serpiente es adversarial o algo por el estilo, cuando en realidad no. Sin embargo, sí tenemos varias menciones, sin irnos muy lejos, en el Apocalipsis, creo que es en el 21, se habla justamente de ese gran dragón que persigue a la mujer embarazada, que tiene el Mesías y todo este tipo de cosas, la bestia, Tiamat, Tifón o Typhon o Apep también llamado para los egipcios, esta especie de gusano, cocodrilo o animal submarino que no podía ser asesinado por ningún dios, porque estaba en las aguas del caos nadando antes de que todo fuera formado de alguna manera, ¿sí? Ya hablé del tema de Tiamat, y todos estos seres de alguna manera, digamos que se ve que hay una especie de motivo que es recurrente o repetitivo. Hay un dragón, es caótico, hay un héroe, cuando vamos nuevamente a la mitología, por ejemplo el caso de Rahaf, de Yam, hay un héroe que pelea contra esta serpiente, le vence y en ese momento empieza a reinar como de alguna forma la plenitud, la armonía, que es algo que pasa justamente entre Tiamat y Marduk. Marduk es, digamos que de alguna manera empoderado y reconocido por los demás dioses, se le entregan todas estas armas y se le entrega todo este poder y él va, aniquila a Tiamat y de Tiamat, si no estoy mal, se construye la tierra, ¿sí? Que de Sí. su cadáver se hace una cosa, la otra, y a partir eso se llama el Chaos Camp. De hecho, yo en uno de los videos lo explico, esa idea de lo caótico como punto antes de la existencia. Entonces, sobre esos elementos justamente draconianos se fija justamente el sendero draconiano. Asenath Mason, la cual es una de las autoras más reconocidas en el tema, habla de que el trabajo se realiza con el dragón interno y el dragón externo, entendiendo el dragón externo como todas esas representaciones simbólicas de estas energías y el dragón interno como esa fuerza
que es despertada dentro del practicante y que una de las formas en las que se ha encontrado de manera más adecuada a ello es por medio del trabajo de chakras, es por medio de esta idea de que hay una especie de fuego metafórico en nuestro interior que cuando hacemos visualizaciones, meditaciones, mantralizaciones, logramos activar. Y en la medida en que activamos esas zonas de poder, activamos esos poderes ocultos que se supone que yacen ahí y que de alguna manera podríamos decir nos fortalecen como magos, y al mismo tiempo entonces se hace un trabajo interno como externo. También dentro del sendero draconiano se abogan por muchas otras, digamos, corrientes. Por ejemplo, hay una fijación sobre lo que se denomina demonología práctica o el trabajo con espíritus como los 72 demonios de la Goetia o con el Citragra directamente a través de lo que es el árbol de las Clifford, que dentro de lo draconiano tiene una concepción particular, diría yo, casi que lo que ellos proponen es que si tú sigues ese camino, tú vas a ser una especie de divinidad encarnada en este plano. Tú te vas a llenar. Un proceso de autodeificación. Exacto. Es de hecho uno de los términos que se utilizan de manera más recurrente. Yo, a pesar de que estoy dentro de la mano izquierda, creo que soy de los que dudan dentro de los que dudan. Entonces yo pongo un poco en tela de juicio eso, porque finalmente todos aquí, quienes hacemos magia, buscamos cambiar algo a nuestro alrededor o en nosotros mismos y lo logramos. Entonces, de alguna manera, todos somos pseudo divinos. ¿Y por qué digo pseudo divinos? Porque vos sangrás, yo sangro y cualquiera de nosotros es susceptible de que le pase algo porque claro, seguimos un estando. Y... Exacto, seguimos estando en esta prisión, en esta arcilla, ¿sí? Entonces, hay una serie de búsquedas ahí alimentadas por autores como Kenneth Grant, que es uno de los primeros en hablar de ese lado nocturno, de ese lado B, de irse mucho más a fondo en lo que Crowley meramente dio pinceladas en sus distintos escritos y a lo cual le temieron y le temen muchos magos ceremoniales de la vieja usanza, llámese Tilima, Astran Argentum, Ordo Templi Orientis. Kenneth Grant se metió y empezó a explorar un montón de cosas y estos personajes del sendero draconiano echaron mano de mucho de eso para hablar de cómo justamente ese camino prohibido es un camino que tiene una sabiduría, un conocimiento y un poder que ha estado de alguna forma, digámoslo, negado o bloqueado para el ser humano durante muchísimos años, porque lo que siempre se decía es, con eso no se trabaja, eso se esquiva. Quien trabaja con las Clifford se enloquece. Quien trabaja con dioses oscuros o diosas oscuras, como también les llaman, encuentra el camino de la perdición, de la muerte, de la enfermedad. Pero resulta que cada vez han habido más practicantes a raíz de estas propuestas que se han dado cuenta que no es así y que es otra posibilidad. Y que justamente puede ser una opción viable para aquellos que no se sienten de acuerdo con esa idea del ser divino en términos de ese Padre celestial o esa fuente o algo así, sino que tienen esta fijación por el mal. Yo me atrevo a decir que habemos individuos que tenemos esa fijación. Y se lo explicaba alguien en estos días, alguien me decía en estos días, oiga, ¿usted cómo definiría como esa misma atracción que uno tiene hacia el mal? O sea, que es como lo mismo que sienten otras personas, pero por lo divino. Y es eso, ese mismo gozo, regocijo, placer que siente alguien cuando le hablan de la idea de Dios, de una luz que lo absorbe o algo así, es el mismo gusto que se presenta aquí. Porque no es un asunto, pienso yo, como lo decía ahorita, doctrinal, sino que es un asunto experiencial. O sea, hay como una especie de tendencia hacia allá. Y no en vano, terminamos tomando muchas decisiones en nuestra vida y terminamos justamente aquí de alguna manera, ¿sí? Pero entonces, de eso diría yo que se encarga fundamentalmente ese sendero draconiano, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, la práctica demonológica medieval, ¿no? Basada sobre todo en los primorios, en los textos salomónicos y demás, y la práctica demonológica actual? De acuerdo. La práctica demonológica es más metafísica. Bueno, aclararnos un poco. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de los grimorios, de la tradición de los grimorios, que podríamos decir que es una serie de libros que fueron escritos aparentemente a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento o durante el Renacimiento, es que son unos libros que contienen sellos y llamados y conjuros para trabajar con diferentes espíritus. Particularmente muchos de estos libros hablan del trabajo con entidades infernales o demoníacas. ¿Cuál es la gran diferencia? A pesar de estar trabajando con elementos oscuros, siempre se tenía la idea de que Dios estaba por encima de todo. De que por más mal y por más demonios y por más que hubiera,
igual terminaban sirviéndole a Dios de alguna manera. Entonces, lo que hacían los magos ceremoniales era tratar de ganar el favor de Dios y de sus servidores, Micael, Uriel, Gabriel, Rafael y no sé cuántos más Anieles y Eles existen, era para poder ellos tener la potestad de llamar estas fuerzas que tenían las capacidades de influenciar sobre los aspectos mundanos, llámese dinero, llámese amor, invisibilidad, destrucción y no sé qué, con la finalidad de no perder el bien más preciado en esa cosmovisión o en esa visión de la Edad Media Renacimiento, que era el alma. Había y ha habido siempre una discusión frente a qué es el alma, a dónde va el alma. Si tú miras la visión cristiana, podríamos decir que la reencarnación no existe. Lo que existe es una sola vida, tienes un alma, y después de que vos y yo nos muramos, pues ahí veremos a dónde se supone que caemos y quedamos como en una especie de lista de espera hasta que llegue el día del juicio final, donde finalmente volverá el Mesías y decidirá infierno, cielo, cielo, infierno, y así, ¿no? Claro. Entonces, aburrido y burocrático. claro, y entonces hablamos de tiempos, sí, total. Hablamos de tiempos en los que ese discurso estaba muy presente, tanto que la magia lo permeaba de alguna forma. Hubo quienes de alguna manera fueron más allá, ¿cierto? Fueron más allá y renegaron de estos seres y de estas entidades y demás. Pero tú miras y uso de tetragramatón o uso del Agla, que es Ad Maiorem Gloriam, se me escapa en este momento la otra parte de la sigla, pero siempre resguardándose en esa idea de igual yo estoy del lado de Dios a pesar de que esté haciendo algo malo porque no quiero perder mi alma. Y de ahí viene toda esta idea incluso fáustica de que los demonios pueden conceder una gran cantidad de poderes, pero a cambio de tu alma, de ese contrato que tú firmas en el que el mago negro siempre es visto como ese ser vil, justamente, o sea, esa encarnación del mal, esa encarnación del avaricioso, porque ¿cómo tú vas a entregar un bien tan preciado por tener un montón de plata y un montón de mujeres o de hombres y placer y no vas a tener ningún remordimiento sabiendo que 15 o 20 años después van a venir por ti y te van a arrastrar hasta las profundidades del infierno donde serás torturado por los siglos de los siglos? Amén. ¿Sí? Entonces, en ese momento había mucho temor de esa parte, pero yo también me he atrevido a decir que lo que básicamente hacen estos conjuros y demás es tratar de buscar, como lo llamaste ahorita, la invocación de la divinidad sobre el cuerpo. Entonces no era solamente o no es solamente el mago hablando, es una porción de lo divino ordenándole a esa parte que se supone que le obedece que haga lo que quiere. ¿Qué sucede? Con el tiempo y con la llegada de todas estas otras filosofías y formas de ver lo siniestro de una manera más familiar y amigable, por muy hilarante que suene eso, decimos, ya no hay que usar ese círculo de protección, ni la maldición de las cadenas, ni, oh, si no vienes, entonces voy a hacer tu sigilo en el metal que te corresponde y entonces lo voy a martillar y le voy a cascar hasta que vengas y cumplas lo que... No, sino es como hay un reconocimiento de una serie de virtudes expresadas, por ejemplo, en libros como el Ars Goetia, principalmente cuando se habla, digamos, de esa parte goética, que Vásago sirve para esto, que descubre los favores, que genera favores entre hombres, que reconcilia, que no sé qué, y de esa manera empezaron a decir, bueno, estos seres de alguna forma tienen unas incidencias importantes dentro de lo que serían como cosas muy prácticas. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es hacer un acercamiento mucho más formal. Como cuando yo quiero entablar una amistad con alguien, pongo una vela, pongo una ofrenda, hago un llamado, hago ciertos procedimientos de magia ceremonial, genero un intercambio o parto de la devoción, que sabemos que la devoción es una de las maneras en las que muchas personas ejercen la magia. Tipo, voy a poner un ejemplo X, nada que ver, el culto a la Santa Muerte o San la Muerte, donde el devoto, pues eso, tiene un altar gigante, cada lunes pone un montón de cosas y ta, 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 ta. Sí, sí. Y entonces, como tiene ese favor ganado de la entidad, pues va y le pide cosas. No, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, te pongo un veloncito acá que representa esto. Y lo consigue, porque la devoción es una manera de establecer una comunión con esos principios y con esos espíritus, ¿sí? Sí, y incluso se da una relación mucho más animista en esto último. Claro, exacto, es una relación mucho más animista. Ya si tú lo miras desde otras propuestas como la magia del caos y más, no, todo eso está en tu mente.
Entonces todo eso está en tu mente, Claro. entonces todo eso representa justamente todos esos deseos y esas cosas reprimidas y no sé qué, y no existen tales demonios y tales cosas y tal, y entonces tú lo único que tienes que hacer es, por medio del ritual, hacer una especie de psicodrama, exaltar esas partes tuyas representadas por ese sigilo, por esa entidad, y de esa manera conseguir como eso que quieres. Creo que se simplifican mucho las cosas y si fuera tan sencillo, pues hombre, aquí muchísima gente estaría consiguiendo un montón de cosas cuando en realidad puede que, y yo lo hablo desde mi experiencia, yo soy teísta en el sentido de que me parece sería muy paradójico hablar de todos estos asuntos y para resumirlo solamente en nuestra cabeza. Eso sería como seguir pensando que de alguna manera entre este millar y millar de kilómetros y kilómetros que hay de nuestro universo, aquí en este planeta somos los únicos y de resto estamos absolutamente solos. No, es más lo que desconocemos y por el hecho de que no lo conozcamos no quiere decir que hay que invalidarlo. Entonces, el hecho de que yo no pueda hacer que se materialice, que un espíritu que te venga y te salude y los salude a todos y les diga, sí, aquí estoy, no sé qué, no quiere decir que de alguna manera no exista, ¿sí? Si cuando vemos, y yo he tenido a veces esa discusión, a veces la gente me dice, venga, pero entonces, ¿qué? ¿Los demonios existen? ¿No existen? ¿La Biblia es real? ¿No es real? Yo digo, mire, importa muy poco esa discusión. Lo que es cierto es que habemos unas grandes cantidades de personas botando la energía a eso y eso se manifiesta de alguna manera. Si nos vamos a discursos más místicos, habitan en otros planos, la materia es el más denso de ellos, es más fácil nosotros pasar de aquí para allá que ellos de allá para acá. Hay que proveerles unos medios específicos Claro, por hay que los cuales materializarlos. exacto, por los cuales se puedan manifestar, que ahí entra el tema de la adivinación, que no es solamente para predecir el futuro como mucha gente cree. Entonces, lo que hacían justamente en los grimorios era utilizar fuentes de humo densas para que a través del humo se generara algo, superficies reflectantes como espejos o espejos negros, que eso es una práctica que se ha popularizado mucho al día de hoy, fuentes hídricas, ¿sí? Entendiendo que el agua de alguna manera es como este elemento místico que de alguna forma como que conecta entre planos. Entonces, a partir de proveerle un medio en particular, ese espíritu o entidad llega a comunicarse, que si nos vamos un poco a esa idea, eso es lo que subyace detrás del espiritismo, con las famosas sesiones y las tablas y los péndulos y demás. Sí, por eso la importancia también en muchos cultos afroamericanos del tabaco, por ejemplo, para densificar también y permitir la manifestación del espíritu de los muertos, de quien sea. Claro, desde luego. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos palpar desde un pensamiento muy positivista estas energías, o sea, no las podemos como medir y nada, y no se puede aparecer acá. No quiere decir que no exista. Hasta hace muchos años, los científicos tenían muchas certezas de cómo se supone que funcionaba el universo y lo que hay y no sé qué. Y ahorita hablamos de un montón de cosas, de agujeros de tiempo, de materia oscura, de que las cosas están sucediendo al mismo tiempo en diferentes partes, aunque no lo percibamos. O sea, entonces, ¿quién no dice que eso que llamamos magia y demás es justamente una forma de llegar hasta eso que de alguna forma es desconocido para el hombre? Y que si no fuera así, pues hombre, ¿cómo es que se mantiene durante tantos años? Algo que no es real, algo que se supone que es una cosa aquí que todos tenemos en nuestra cabeza y ya está. No, y como cada vez hay más claro, teórico practicantes, ¿no? Claro. O sea, practicantes que a partir de ahí desarrollan teorías y escriben y se abocan. Y creo que estamos en un momento donde se está viviendo una remagicalización de la realidad muy potente. Exactamente, claro, precisamente. ¿Y qué implicancias tiene la práctica del sendero de la mano izquierda? Digamos, si una persona quisiera iniciarse en ese camino, ¿Sí? desde toda la experiencia que vos tenés hoy y del camino recorrido que tenés, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo debería empezar ese acercamiento? Entiendo. Primero que nada, no importa el camino que se escoja, hay que tratar de revestirse con el arquetipo del mago. Quienes de pronto sean versados en tarot sabrán a qué me refiero y quienes no. Básicamente podríamos decir que un mago es alguien dinámico, alguien que se mueve, alguien que está en búsqueda del conocimiento, alguien que está buscando disciplina, alguien que está buscando ese mejoramiento, avanzar. Un elemento muy
podría decir yo incluso como muy de fuego, está caracterizado por esa acción, por ese movimiento. La magia implica, en primera medida me parece a mí, o debería implicar, por eso no hablo de brujería sino de magia, eh, una búsqueda por un fortalecimiento de la voluntad. Si nos vamos a la definición incluso propia de Crowley, de que la magia es Ujú. la capacidad de ejercer cambios de acuerdo a la voluntad. Y eso es una cosa que cada vez es mucho más difícil conseguir en un mundo que cada vez nos empuja más hacia la pereza, hacia el facilismo y hacia que no tengamos que hacer mayores Sí, la esfuerzos inmediatez de las por cosas. las cosas. Exacto. Entonces, me parece a mí que todo mago tiene primero que hacer eso, porque antes de pensar en prender velitas, llamar entidades y espíritus y demás, hay que ver qué es lo que está buscando la persona con esto, porque hoy en día hay una cantidad de turistas y de curiosos del oculto impresionantes. Eso tiene mucho responsabilidad la cultura popular, llamémoslo así, las películas que cada vez tienen más referencias, o sea, yo sé que vos y yo crecimos con los mismos muñequitos animados y uno siempre por ahí veía una que otra referencia y tal, pero es que ahorita hay una fijación de hablar de Hermes Trimegisto en películas de niños, de hablar de que la tabla esmeralda, que las proyecciones astrales, o sea, no sé cuál es la necesidad de generar como esta sobrecarga o este sobreestímulo de lo místico. Puede ser porque eso capta la atención de cualquiera sin importar si cree o no cree en ello, tal vez por su Claro. misma naturaleza estética. Y yo ¿Sí? creo que al contrario tiene el efecto inverso, ¿no? Uh -huh. Creo que nosotros llegamos a ese camino por una búsqueda muy personal, ¿no? Y Claro. ese anhelo, esa curiosidad hace que uno se vaya metiendo más profundo y esa Uh -huh. información que no se tiene Exacto. te da mucha más garra para ir en búsqueda Exacto. de eso. Entonces hay mucha gente, de hecho, yo estoy escribiendo mi libro ahorita y esa es una parte en la que yo trato de romper la cuarta pared, creo que se llama así, se dice así, y es en un momento determinado le pregunto al lector, ¿por qué estás vos acá? O sea, primero que nada, pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cuál es Claro. tu interés? Porque hay mucha gente que yo he tenido la oportunidad de asesorar y darle clases que me dice, no, es que yo desde chiquito veía demonios, no, es que a mí siempre me ha gustado todo eso de lo oscuro y tal, pero son los primeros que cuando hay una serie de ejercicios y de exigencias, ¡pum!, salen corriendo. Se fuma, Y, como el exacto, humo del tabaco. Claro. exactamente, porque hay que ver qué es lo que se está persiguiendo detrás. Por mucho que esto se esté vendiendo ahora de una forma chévere, agradable y todo esto, y hayan espacios maravillosos como este que tú tienes del podcast y todo el asunto, no se puede perder de vista que la magia implica una cantidad de cosas que no son necesariamente un campo de rosas. Por ejemplo, esa misma exigencia, esa misma disciplina, ese mismo forzarse. Crowley no lo dijo necesariamente así, son interpretaciones que yo hago, pero cuando él habla, por ejemplo, de las asanas, o sea, al asumir ciertas posturas, para fortalecer la voluntad y como una parte de ese camino es precisamente, creo yo, para decantar a aquellos que sí estén dispuestos a trabajar porque es que créeme que estar con las rodillas dobladas, con la espalda completamente recta, mirando hacia adelante y sin mover ninguno de tus músculos, es algo que por mucho que tú tengas todo el entusiasmo, si realmente no haces el esfuerzo, te vas a rendir y te vas a Sí, te vas ir. a rendir. Bueno, de hecho, ¿Ya? como practicante budista, que fue mi primera práctica, yo entré en el budismo zen, Ah, ok, de la mano de un muy buen maestro, de el acuerdo. gran Senshi, que de hecho aprovecho para mencionarlo, Uh -huh. hoy tiene como 80 y pico de años. Mm. Una eminencia que tiene una ermita de paja. O sea, imagínate el nivel de humildad de esa persona. Uh-huh. Y era todos los días de su vida, desde 40 años, se sienta a las 7 de la mañana y se sienta a las 7 de la tarde. Y la transmisión es a través de la práctica. Te sentás ahí y dejas el culo quieto. Exacto. Y ya. Y Y ya, entonces, exacto, y ya. Entonces, el occidental, porque eso es un pensamiento muy oriental, dice, ¿y qué más hago? Y pongo la mente en blanco, o en qué pienso, o en qué me dedico. Ahí ves todo lo que existe hoy en día. Yo me acuerdo que mi maestro también, que tuve, como te decía, tú este maestro de artes marciales decía, meditar es meditar, punto. A nadie le enseñan a meditar, respire y ya. Pero en nuestra necesidad de adornarlo todo, entonces hay una cantidad de meditaciones guiadas, de sonidos, de cosas, que podríamos tomarlo como cuando un niño monta bicicleta y le ponen rueditas, listo, está bien. Ponerle rueditas, pues, si todavía no tenés la capacidad de sentarte solamente ya así
Incluso eso suena paradójico teniendo en cuenta que yo mismo he tenido experiencias que he colocado en mi canal así y demás, pero tiene que llegar un momento donde ya, o sea, hay que sentarse y respirar, punto. Es que eso ahorita parece lo más sencillo, pero cuesta un montón, ¿sí? Pero es una gran forma de probar la voluntad. Siempre lo he dicho, ese tipo de cosas sí miden la voluntad y la capacidad de una persona. Toda esa idea de que porque yo trabajo con lo oscuro, entonces soy más grande y soy más poderoso, lo único que ha hecho es hacer un daño tremendo y llevar a la gente a pensar que solo porque usa un pentagrama, pone una camiseta de negro, tiene un altar y pone velitas, pues ya. Y muchas veces no es así. Entonces, por eso digo, lo primero que hay que hacer es trabajar sobre esos aspectos. Si vos podés trabajar sobre esos aspectos gradualmente, porque uno también tiene que ser consciente de sus propias limitaciones, pues que dicha uno poder durar 1 hora en una sana, pero Roma nos hizo en un día, comience con 5 minutos o comience con 10 minutos, pero hágalo y hágalo constantemente y paulatinamente y poco a poco y manténgase ahí, porque como dice el mismo Crowley, si usted cree que el dolor va a ser menor, se equivoca, cada vez va a ser peor, hasta que llega un momento que te rompe, o sea, te genera una tensión interna fuerte y te rompe. Y hay de dos, o mandas todo para el carajo, o tu voluntad se vuelve tan fuerte, tan grande y tan ácida que antes dices, no, yo voy es para adelante, ¿sí? Eso en primera medida. ¿Qué pasa con la mano izquierda? La mano izquierda te pone en contacto con una gran cantidad de seres y energías que rompen justamente, como lo habíamos hablado, con el deber ser, están relacionados con lo caótico, muchas veces con lo destructivo, o con una energía que, para poner una metáfora, yo creo que se han dado cuenta, yo soy mucho de metáforas, es similar al uranio, al plutonio, al radio. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros como seres humanos puede llegar a ser nocivo generar una exposición a esos elementos. No porque sean malos, sino porque nuestra condición como seres humanos nos hace vulnerables a ella. Y sobre todo somos más vulnerables si somos personas con una cantidad de ideas excéntricas, con problemas mentales, con trastornos de todo tipo, porque ese elemento excéntrico que representa el diablo y el mal y no sé qué, ha traído una gran cantidad de gente que está súper enferma y que lo único que hace es pegarse un tiro en el pie con todas estas herramientas. Entonces, uno tiene que entender que es como si estuvieras introduciendo de a poco ciertas gotas de una especie de veneno que va llevándose poco a poco, o eso es la intención, esa influencia de lo cósmico, porque recordemos que el sendero siniestro separa en esa postura donde dice lo cósmico es justamente aquello de lo que no queremos ser compatibles con, porque una parte, la búsqueda es hacia ese caos, hacia ese vacío, no sé si el término Ginunga quedará bien ahí teniendo en cuenta lo que representa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que nutrirme de esos elementos representados por estas energías o fuerzas para poco a poco irme yendo con esa corriente, ¿cierto? Eso desde un aspecto o desde un sentido incluso más profundo o espiritual, porque es igual, tu búsqueda es, no, es que yo quiero aprender y quiero hacer trabajos, porque pues la magia igual facilita cosas, porque está chévere uno poder conseguir un ascenso o tener una protección o no sé qué y tal. Hay gente que, no nos digamos mentiras, utiliza muchas de estas cosas para ese sentido. Entonces, a esa persona yo que le recomendaría, por ejemplo, lleve un muy buen proceso devocional. Hágase amigo de los espíritus de alguna forma. Primero, antes de entrar a pedir, o antes de entrar a exigir, o antes de entrar a demandar, o antes de esperar una especie de patronaje sobre X o Y intención, ¿sí? Eso me parece a mí que podría decir yo que es como aspectos pues fundamentales a tener en cuenta. Bien. Y dentro de el trabajo con los demonios en particular, o el Qliphoth. No hablamos mucho del Qliphoth, ahora lo vamos a tocar un poco, que nos expliques un poco qué es el árbol glifótico, como esta contracara del árbol sefirótico. ¿Cuáles serían los primeros poderes con los que se trabaja, ¿no? Imagino que también en eso debe haber como, bueno, algunos poderes que tienen otras implicancias y que ya requieren que vos ya tengas un camino allanado, y otros poderes que por ahí son más accesibles dentro de sus términos, claro, para que uno pueda tener un primer acercamiento. Mira, a mí me llama la atención y me genera un vínculo poderosísimo todo lo que es el tema del Citragra y de las Qliphoth y lo que he podido percibir a la hora de trabajar con ello. Pero tengo que decir
que es un camino en construcción muy grande. En eso los envidio mucho a ustedes, los de la tradición nórdica, porque tienen fuentes, porque tienen una cantidad de cosas. Sí, igual es un camión en construcción. Ok, bueno. Pero sí, digamos que ¿Sí? ¿Por qué? ahí... ¿Qué pasa? Mira, yo lo he dicho porque me he dedicado a estudiar el tema. La visión más popular que se ha tenido al día de hoy sobre el tema del camino clifótico, porque se encargaron de popularizarla, es la visión de los suecos, de la Dragon Rouge, de Thomas Carson, quien que escribe precisamente uno de los bestsellers de la mano izquierda, que es Cábala, Clifot y Magia Goética. En sus momentos de mayor lucidez y de brillantez, pues el tipo aprovecha su formación académica para presentar una visión de qué es la cábala, de qué es el mal en la cábala, de qué se entiende en el Clifot y cuál es la interpretación de la Dragon Rouge al respecto de. El tema de las Clifford es anterior a él en términos de la discusión que se plantea. Samuel Liddell MacGregor Mathers ya hay un libro que se llama The Sorcerer and His Apprentice, como el hechicero y su aprendiz, es una serie de ensayos. Hay uno que se llama Lecturas sobre el Clifford o la cábala del Clifford. Y allí se empiezan a explicar una gran cantidad de correspondencias, que son las que tenemos al día de hoy, de que a Malhut se le contrapone Lilith, la Céfira negativa, es a veces incluso como se le conoce, que a Yesod es Gamaliel, etcétera, etcétera, y se da una gran cantidad de definiciones. Se habla de seres monstruosos, se habla de seres demoníacos e infernales, pero eso es un escrito de 1900 de la Golden Dawn, o sea, de la Aurora Dorada, ¿vale? Hasta ahí estaba yo. Resulta que hay un autor que me parece a mí que envejeció mal, que es Arthur Edward Waite, que en su momento fue muy fastidioso, quizás por eso envejeció mal, que es el de las cartas, el del tarot. Sí, sí, Él peleó con todo el mundo. Igual, la gente a veces piensa que, ay, es que los magos hoy en día pelean mucho. Siempre han habido peleas. O sea, Crowley. Creo que es uno de los campos favoritos de los magos, es la pelea. Sí, Crowley ridiculizó a MacGregor Mathers como un personaje en su novela Moonchild o La hija de la luna, sin ir muy lejos, y se hablaron mal el uno del otro cada tanto tiempo. Y Waite, el del tarot, fue uno de los que salió a decir, prácticamente nadie de ustedes sabe nada de tarot, dejen de decir que el tarot viene de Egipto. ¿Con qué fundamento dicen eso? Eso no tiene ningún sentido. Pero entonces él tiene un libro sobre Cábala. Y en ese libro sobre Cábala, que es grandísimo, él habla sobre estas correspondencias nuevamente y nos da la fuente. Nos dice que la fuente donde vienen esas correspondencias es el Tikunei HaZohar, que quiere decir los complementos del Zohar, que son como una serie de textos adicionales al Zohar que vienen después. Por sí es grande. Es gigante. La colección completa en Colombia vale $1.000.000. Esos son más o menos unos $600 por ahí, 500, más o menos 300, una cosa así. Entonces, es grandísimo. Pues hay unos complementos del Zohar y en esos complementos del Zohar es donde se dan esas atribuciones. Pero entonces Waite nos dice algo muy importante y nos dice, probablemente estos no son los nombres de las Clifford, porque esos manuscritos estaban maltratados y habían incluso como problemas para ponerse de acuerdo entre los propios rabinos. Por lo tanto, muy probablemente es un esquema que ni siquiera es, digamos, correcto. Entonces, imagínate lo que supone trabajar con probablemente 123, 24 años con una información que está incompleta o que de alguna manera es inconexa con otras cosas. No sé si me vas entendiendo el hilo por donde voy. Completamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo lo he dicho, ¿qué hacen entidades cananitas dentro del árbol de las Clifford? No, es que Samael lo domina Adramelech. No, es que en la corona en Zaumiel están Satán y Moloch. ¿Qué hace Moloch ahí? ¿Qué hace Belfegor ahí? No, es que son demonios. ¿Y por qué? Y eso es hacerle justamente el quite al episodio que se narra en el Antiguo Testamento de la guerra que tuvieron los sacerdotes de Baal, creo que fue con Daniel, si no estoy mal, cuando se retan en un monte como, sí, a ver, llame pues usted a su Dios a ver si es capaz, y se supone que creo que es Daniel el que llama a Yahvé, ellos llaman a Baal, no pasa nada, y Yahvé creo que manda una tormenta y mata a alguno de ellos o algo por el estilo,
Incluso yo me he atrevido a decir, es como si Yahvé hubiera absorbido el epíteto de su enemigo, Vale. su enemigo derrotado, porque Baal no, Baal, el Señor quiere decir Baal. Claro. ¿Sí? Y muchas Bueno, de veces hecho, se los habla de... Baal eran el culto antiguo de los hebreos. Eran Exacto, los exacto. espíritus del Y territorio, los ¿no? sacerdotes israelitas tenían muchos conflictos porque estaban rodeados de una cantidad de tribus paganas y ellos necesitaban convencer a los demás de que todo eso estaba mal. ¿Quién es una de las personas que entra a reforzar esa idea de que estos seres, estos dioses, que cuando revisas su mitología no son demonios, lo son? Elifas Levi. Es uno de los que lo hace y le da fuerza a eso. Entonces, es una historia contada por magos de mano derecha, replicada por practicantes de mano izquierda. Y entonces ahí es donde yo me he atrevido a decir, y muchachos, ¿y si esto está mal? ¿Y si está mal planteado y mal formulado? ¿Y si nos estamos haciendo aquí una cantidad de pajazos mentales, discúlpame la expresión? ¿Cómo vamos a hablar de que no, es que el camino, es que la primera prueba es Lilith porque es la cueva, es la caverna? Probablemente sí, porque es un motivo con el que muchos se encuentran, la cueva, la caverna, como ese lugar de iniciación, como ese lugar al que se entra para ser parte de unos misterios y demás, una especie de descenso. Lilith sí es una figura que se representa con Samael como emanaciones del lado izquierdo, y en eso ahí me voy a un texto que es emanaciones las emanaciones izquierdas del rabino Isaac Cohen, y creo que él tiene otro hermano, los hermanos Cohen, eran dos rabinos, y ellos son de los primeros que empiezan a hablar de todo este asunto, y nos dan a entender que en épocas antiguas los rabinos desarrollaban prácticas para entrar en el éter de los demonios, es así como se menciona. Es decir, que sí pudiera haber una especie de mención de que antiguamente se trabajaba con estas fuerzas y poderes, pero no era para estas aproximaciones de, oh, es que yo trabajo con tal clifa, entonces absorbo estos poderes, entonces estoy en este camino de deificación. Esos son lecturas modernas, claro, que yo no voy a decir que estén bien o que estén mal. Si a alguien le han funcionado, fantástico. Yo me baso en los hechos, en lo que veo, en lo que observo, en lo que miro. Y hay otra cosa, hay un error que se ha cometido con el Clifford en términos de leerlo como si fuera una especie de escalera. ¿Por qué? Porque la Dragon Rush, simplemente describiéndolo y explicándolo acá, generó su sistema de niveles haciendo una analogía con cada uno de los nombres de las Clifford, algo que hizo en su momento la Golden Dawn con el árbol sefirótico. Entonces pareciera que se dio a entender que si yo he logrado estas cosas, estoy en Lilith, que si yo he logrado estas cosas, estoy en Gamaliel. Entonces se ve como claro, si fuera queda una libre interpretación del practicante, exacto, entender en qué exacto. parte está situado. Entonces, esto O sea, es un alguno puede lío. decir, yo estoy, ya Exacto. pasé. Exacto. Entonces es un lío tremendo porque esto le ha dado licencia justamente a mucha gente de decir cualquier cantidad de cosas, a otros autores de decir, no, yo llevo tantos años, trabajé, hice estas cosas y yo al trabajar con estas fuerzas me doy cuenta que es un aspecto caótico porque es que en ese momento yo empecé a tener pruebas con la parte sexual y empecé a tener sueños así, pero es demasiado desorden el que hay, mucho desorden. Yo me siento profundamente conectado, como vuelvo y te repito, es que de hecho incluso hasta me lo tatué, con esa parte siniestra, oscura, adversa, con todo este asunto de que hay esos otros planos que no en vano llegaron a ser comparados con todo este asunto Lovecraftiano en las lecturas de Kenneth Grant. Y además el mismo Kenneth Grant hasta lo dice. Él dice, es que Lovecraft nunca quiso decir la verdad. Todo eso que él describe como esas fuerzas caóticas y estos antiguos, en realidad son esos aspectos del árbol. Él nunca quiso aceptar y reconocer que era un ocultista. Casi que Kenneth Grant lo dice de esa manera. ¿Sí? Entonces, por ese lado, por esa fijación, por esa experiencia, por esa idea de ese vacío, de esa oscuridad, de esa cosa que de alguna manera rompe con toda la estructura del espacio, el tiempo, la materia. Te estoy hablando de experiencias, digamos, personales, en distintos viajes o en sueños, son cosas por el estilo. Digo, sí, allá en el Citra, efectivamente hay un Citra Agra, pero el mapa de cómo llegar a conectar, para qué conectar, cómo conectar con, es algo que está todavía muy en un boceto. Todavía, o sea, llevamos años replicando lo que la Golden Dawn, ese documento que te comentaba, explica. Y yo por lo menos, y yo le hice preguntas a mucha gente sapiente del tema, y yo le decía, ¿pero de dónde viene eso? No, de la Dragon Rush. ¿Y de dónde lo sacó la Dragon Rush? No, pues, y yo empecé a raspar la olla, a ir, hasta que fue encontrando esas fuentes justamente, y digo, falta. Claro, si Falta no el otro muchas camino es cosas. justificar todo por la personal gnosis, ¿no? Ah, no, porque Exacto. yo
Y entonces ahí entonces sí. caemos, exacto, y entonces ahí caemos peligrosamente en personajes que vayan a querer a venir a sentirse aquí heraldos del inframundo o un pensamiento casi que sectario, porque es que normalmente lo que hace el ser humano con la gnosis personal es validar el ego. Ah, tú eres grande, eres el elegido, eres el profeta aquí en la tierra y tal, y empezar a plantear una gran cantidad de cosas que casi que se proponen como una doctrina, cuando en realidad debería ser una experiencia, como lo ha acotado en varias oportunidades. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los mayores desafíos? Ya de a poquito vamos a ir encaminándose al final de la Sí. entrevista. Lo sé. Y discúlpame si me voy extendiendo en otras No, por cosas. favor, hasta ahora estoy sumamente agradecido por todo, cómo fuiste aclarando cada punto con mucha profundidad. Creo que es algo que la gente necesita. Y no solamente a pesar de que vos tenés tu canal y demás, sino que también está bueno que otros canales te reciban, aunque no sean de la misma temática, para que Claro, personas ya puedan tener de base una información clara al claro. respecto de esto. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos con los que te topaste en el trabajo espiritual con los demonios? O con estas fuerzas y poderes. Yo pienso que es un asunto recurrente no solo en mi vida, sino el de muchos, que al trabajar con estos aspectos que son contrarios, digámoslo, al cosmos o a la existencia o a la armonía, entras también en estados desarmónicos, llamémoslo así, caóticos. Entonces, puedes experimentar que hay ciertas cosas que suceden más rápido o que tu vida va a un ritmo muy rápido, muy acelerado o que induce fuertes periodos de crisis. Y eso puede tener muchas maneras de manifestarse, desde relaciones de pareja hasta incluso la propia cordura, ¿sí? Em, yo no sé si yo llegué a acercarme a esto hace muchos años atrás antes de saber cómo se llamaba. Por eso me fascina tanto Kenneth Grant, porque le encontré mucho sentido a lo que voy a explicar. Pero yo tuve un periodo de crisis muy fuerte antes de salir del colegio, imagínate, cuando me empecé, como te decía, yo ahí curioso aquí, allá, leyendo aquí, allá, veía una cantidad de símbolos, imágenes, sellos, imágenes de serpientes, una cantidad de información que llegaba todo el tiempo a mi cabeza. Y como que en ese proceso de asimilación de esa energía tan densa con la que estás trabajando, es como que pasar hasta ese momento de acondicionamiento puede ser muy, o sea, generar muchas crisis en uno de alguna manera, pero entonces uno debe encontrar la forma como de igual mantenerse. No se trata de dejarse absorber por el caos, sino de alguna forma correr como a su mismo, tratar de correr a su mismo ritmo y a su misma velocidad, de manera que no termine haciéndote daño, por decirlo de alguna manera, como lo expresé en su momento hace un rato atrás, en mi núcleo familiar fue fatal. Y cómo no, si uno está trabajando con fuerzas, por ejemplo, como Caín, como Lucifer, todos representando energías de lo exiliado, de la paria, del Claro. que es señalado y juzgado. O sea, ¿Cómo no llevar eso a tu vida, no? De alguna exacto, forma. he escuchado eso muchas veces, de cómo estas energías, sean arquetipos o lo que sea, te toca una porción de eso. Entonces hay gente que de manera muy rápida dice, ay, qué rico trabajar con Loki. Bueno, no sé qué tantas implicaciones pueda llegar a traer. En las personas que lo he escuchado dicen, he tenido líos con la justicia, he tenido problemas con no sé qué, con mi pareja, o sea, porque justamente como seres humanos estamos muy limitados en ese sentido, como lo explicaba hace un rato, y por eso lo más prudente es ir como adhiriendo poco a poco parte de esa energía hasta que vaya fluyendo como naturalmente con uno, pero en un principio te van a meter una revolcada tremenda. O sea, yo he conocido personas que han empezado tal, empiezan a hacer sus trabajos, a hacer sus llamados, y dicen, no, ¿cómo te parece? Que es que en el trabajo, que es que me quitaron, que me pasó. Y podríamos decir que es como una especie de filtro inconsciente del asunto, porque hay el que en ese momento dice, sí, eso me pasa por trabajar con demonios, pum, me devuelvo a las enaguas de Claro, Dios o a cierra lo el que sea. libro, nos vamos a otro Exacto. lado. O hay otro que dice, no, vamos a insistir todavía mucho más. Y luego, entonces, esa crisis es utilizada, esa adversidad, como oportunidad para decir, bueno, si esto está entrando en crisis es porque no necesariamente estaba bien. Entonces, ¿qué puedo hacer para aprovechar esto? ¿Qué me está diciendo esta experiencia? Que en eso sí, digamos que comparto mucho lo que es la visión de personajes como Asenat cuando explica y dicen, es que usted empieza a trabajar con el Clifford, no se le haga raro que le pase esto, que le pase lo otro, que tenga estas vicisitudes o problemas, pero justamente ahí es donde usted tiene que aferrarse con mayor fuerza a su voluntad y seguir.
Y efectivamente, porque dime, ¿qué sentido tendría andar por un camino que son solamente penurias y que solamente trae destrucción? Creo que si eso fuera así, pues no habríamos personas Claro. haciendo esto, sino justamente diciendo, ojo con eso, no vayan por allá porque eso no hay cómo cogerlo, no hay cómo agarrarlo de manera que resulte benéfico para uno. Te hago un enganchadito con esto, con el tema de la moral, ¿no? Ok. Es un tema que me interesaba mucho charlar con vos. Ujú. ¿Cómo se toma la moral en este camino? A ver, sé que hay practicantes o algunos grupos que no sé si serán bien vistos o no, pero que hacen como, o por lo menos tienen la Sí, fama de sí. hacer ciertos Sí, acontecimientos sí, sí. Sí, 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 sí. bastante Sí, sí. antihumanos, digamos. Sí, 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 yo lo mencioné de hecho, en mi video sobre escuelas de magia negra, que Mira, traté de hacer como un recorrido sí, y hablé de cosas espinosas como la Orden de los Nueve Ángulos y ese tipo. Yo sí. me imagino que hacia Creo que allá es la donde 218 también me parece que es otra. la 218 tiene un pasado fuerte en términos de Vlad, de su fundador, pues llamémoslo así, o uno de sus miembros, muy conocido por el tema Dissection o Dissection y todo este asunto que pasó. Mm. Claro, Después esa, ahí escuché también a otro autor que creo que mató al hermano de un escopetazo, augurando que ok. los espíritus, los demonios se lo habían dicho. Oh, eso Eh, pasa mucho, sí. eh, ¿Cómo es considerado ese tema? ¿Cómo lo ves vos? Mira, eso yo siento que es complejo porque pienso que por muy antinómico que sea, y aquí voy a sonar incoherente y quizás aquí más de uno me va a querer meter una pedrada, pero yo siento que igual los límites son necesarios. Los acuerdos sociales existen por unas razones. El hecho de que si vos me sacás a mí la piedra y yo no te puedo ir a matar, o sea, tiene una razón de ser. O sea, el hecho de que el vecino tiene la música a todo taco y yo no puedo ir a tumbarle la puerta. El hecho, o sea, esas convenciones existen para mantenernos, digamos, en un camino en la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces se toma justamente, como te lo decía, de manera muy literal ese asunto del mal metafísico, y hay quienes entonces lo que hacen es abogar por las viejas concepciones, es decir, le dan razón a la religión cuando dicen que el satanista es malo en términos de quererle hacer daño a los demás y todo este tipo de cosas, porque encuentran en ello un justificante. Pero como lo dije yo en su momento y lo sostengo donde sea, no he escuchado la primera persona que abogue por ideas extremistas en el marco del satanismo, luciferianismo, como se le quiera llamar, que sean unas personas que uno podría denominar cuerdas, normales o con una salud mental que no esté afectada. Siempre hay un pensamiento sectario detrás. Mira que eso no es solamente de acá. Cuando tú miras los crímenes religiosos, que es así como se le conocen, eh, muchas veces proferidos por líderes de sectas o impulsados por líderes de sectas. Es eso lo que tratan de hacer, convencer a una gran cantidad de personas de que tal o cual cosa es lo que debiera de hacerse. Como yo, como líder de secta, me he encargado de despersonificar a ese individuo, de alienarlo de su familia, de sus amigos, que es lo que todos hacen, de su propio pensamiento y su criterio, fácilmente lo puedo convencer de hacer cualquier cosa en el nombre de lo que sea, de Yahvé, de Satán, de Shiva, de Kali, de Shakti, del que tú quieras, porque finalmente es un acto que responde a unos intereses humanos disfrazados aparentemente de asuntos religiosos. Aquí nadie puede decir que tiene la forma de llamar al diablo, por ejemplo, de una manera en la que se presente como un ser único y le diga y nos diga a todos qué es lo que se supone que él quiere o lo que esperaría de quienes se acercan a él. Creería que ninguna entidad o nadie tiene la capacidad de hacer eso con ninguna entidad. Cada quien se aproxima a su manera y a su forma. Y vuelvo y te repito, hay quienes han aprovechado esto para romper los límites de la moral, para llevar ese antinomianismo mucho más allá y decir, pues es que si vamos a ese tema de lo antinómico y de que anarquía total, pues yo porque tengo que obedecer las leyes del ser humano, ¿sí? Mm, ahí hay un discurso, hay un debate fuerte, como te decía. Me parece a mí que eso se puede prestar, es como para un justificante para que la gente termine haciendo una cantidad de estupideces o de cosas peligrosas. O sea, yo creo que por puro instinto de supervivencia uno no debería hacer eso, porque por más ermitaño, paria y exiliado que tú te sientas, haces parte de una sociedad. Punto. O sea, y si tú haces cosas
que atenten en contra de eso, de alguna manera tú te estás atacándote a ti, porque tarde o temprano vas a padecer las consecuencias de eso. No hay pacto, ni demonio, ni nada que te libre de ese tipo de cosas. Por eso, vuelvo y repito, hay que cultivar el arquetipo del mago, de la búsqueda, de asumir esa actitud de estudiante, de místico, ese típico señor barbado así, que va con su callado y con su lamparita buscando, y que la prudencia y la mesura son lo que lo caracteriza, porque siento que todos estos elementos pueden ser un revulsivo en otras personas. Ahora, si nos metemos por el lado de, por ejemplo, no sé, ahí es un poco más brujeril, de que, es que entonces yo voy a hacer un trabajo de destrucción o un trabajo de no sé qué. Claramente yo como sujeto tengo que tener una deconstrucción de lo que sería la moral Claro. para todos los demás. Porque si eso no está, yo no tengo como desde aquí dar la orden de que eso que quiero suceda. Si en el fondo yo Claro. siento que Está no mal. debería hacerlo, exacto, no va a funcionar. Entonces, claramente el individuo se va a tener que ver en la obligación de repensarse ese tipo de cosas. Ahora, ¿hasta qué punto eso puede llegar a afectar en otras áreas o no? Es la discusión justamente que yo había planteado antes. Entonces, creo que tiene que haber, o sea, uno puede ser todo lo antimoral o amoral o de moral propia que quiera, pero pienso que por puro instinto de supervivencia uno debe entender que los actos tienen consecuencias y en el momento en el que quieres llevar eso por fuera de ti, ahí es donde vienen los problemas. Porque por lo menos aquí en América Latina nadie te puede decir, es que él intentó acabar conmigo. ¿Y cómo? No, es que él prendía velas por allá o me metió no sé dónde. Ahí hay un vacío legal. Si estuviéramos en países africanos, de pronto no, porque me imagino que te has dado cuenta, hace hasta cárceles de brujos y todo este tema y demás. Claro. Entonces, ahí hay unos huecos, ¿no? Y hay una frase que a mí me enseñaron hace muchos años en mi formación de palo y todo esto, y es, tú no puedes hacer con magia lo que no serías capaz de hacer con tus propias manos. Así de sencillo. Entonces, siento que un individuo, por ejemplo, que logra afectar a otro, enfermar a otro, es un individuo que fácilmente podría llegar a hacer ese tipo de cosas. Que no considero que esté bien o que esté mal, porque, o sea, no tiene ningún sentido haber dicho todo esto para caer en lo que está bien o lo que está mal, pero siento que sí tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en las cosas para evitar justamente ese tipo de situaciones adversas. ¿Sí? Me parece sumamente sensata y aclaratoria también tu respuesta y tu postura, porque es un punto difícil, ¿no? Dentro del Claro, camino siniestro. claro, claro. Como para ir cerrando esta entrevista, ¿qué le recomendarías, así como cortito y al pie, a las personas que quieren iniciar este camino? Bueno, primero que nada, que estudien la magia en general. Sobre todo hay que entender que la magia en la mano izquierda actualmente, por lo menos en Occidente, funciona mucho desde la lógica de la magia ceremonial, se ha nutrido de muchos otros elementos. Los autores modernos o bien han olvidado o ignorado estos aspectos o sencillamente no han querido mencionarlo, no sé, pero hay muchos vacíos al día de hoy que se pueden encontrar. Lo más desalentador que ustedes pueden hacer quizás es empezar directamente por libros que hablen de satanismo, de luciferianismo, de cosas por el estilo, en términos de que eso no va a ser suficiente para la formación mágica que de manera transversal ustedes deben de tener. Ustedes pueden irse nutriendo de estas lecturas para ir entendiendo lo que hay allí, entendiendo también qué es la visión del autor, que aquí no hay una especie de autoridad o algo por el estilo, como alguien o un libro o algo así en el que todos nos validemos. Hay distintas posturas y aproximaciones. Y sobre todo que ustedes empiecen a preguntarse qué están buscando acá, que era lo que yo decía ahora. ¿Qué están buscando acá? Simplemente mírenlo desde los distintos propósitos que se buscan. La mano izquierda es un camino que te va a exigir, que te va a templar, que busca unos propósitos totalmente distintos en términos místicos, busca este asunto de la disolución, de la nada, del caos, del vacío, de la oscuridad, de asociarte con fuerzas que normalmente nos han enseñado a temerles o a no juntarse con ellas. Si a pesar de eso, uno igual insiste en estar ahí, pues hay que seguir adelante. Yo los invito a hacer algo pequeño, muy pequeño. Pueden buscar una invocación o una conjuración, puede ser el In nomine, Dei nostri, Satanás, Lucifer Excelsi, como el que tiene
o el que nos dejó don Héctor Escobar y que han utilizado otros. Pero háganlo en un cuarto oscuro, puede ser su propia habitación, háganlo con las luces apagadas, hagan ese llamado, siéntense ahí y traten de conectar con esa oscuridad. Si el miedo los invade a un punto en el que ustedes no son capaces de moverse y quedan petrificados y horrorizados, de pronto hay que pensar que a lo mejor no es el camino. Pero si ustedes pueden seguir ahí a pesar de la tensión, de los nervios, de los susurros o de lo que sea que pudiera en ese momento suceder, entonces estarían de alguna manera predispuestos a poder seguir ese camino serpentino, torcido, nocturno, representado justamente por ese sendero siniestro. Me encantó tu recomendación. El cuarto oscuro, creo que ponerse a prueba uno mismo y ver qué tan templado puede llegar a estar uno. Claro, antiguamente eso era lo que hacían. El que quería ser necromante, entonces váyase para un cementerio. No, no imagínese un cementerio en su casa ni tenga calaveras de plástico. Vaya, métase hasta que lo coja el alba, duerma en una tumba, haga usted su propio hueco y métase ahí a ver qué. ¿Sí? Como lo dije hace un tiempo, bueno, hace un rato ya. Esa comodidad y ese facilismo en el que hemos entrado también termina castrando ese tipo de procesos que son fundamentales. Estamos con Mateo de Ecos del Abismo. Lo pueden encontrar a través de Instagram como Ecos del Abismo y a través del canal de YouTube como Ecos del Abismo también. Lo bueno es que el nombre de tu cuenta es bastante pegadizo y sencillo. Como verán, es una persona súper accesible, súper abierta, súper dispuesta al diálogo. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, diríjanse a él, que creo que es una excelente persona y un gran referente para poder guiarlos si es de su interés recorrer este camino. Te agradezco, Mateo, por este pedazo de entrevista. Me quedo muy contento con todo lo que hablamos. Aparte, tengo una personalidad muy mercurial, entonces es como escucharte y absorber conocimiento, y es algo que me fascina, y sobre todo poder tener la oportunidad de estos diálogos, como te decía la vez que me entrevistaste vos a mí. Creo que estos espacios son necesarios cada vez más. Cada vez más es necesario, incluso en la magia, problematizar ciertos asuntos, las cosas, poner en telas de juicio, entre comillas, y no dar por sentado lo que se dice solamente por quien lo dice, ¿no? Por supuesto. Así que te agradezco muchísimo nuevamente, que tengas una excelente noche, Mateo, y fue un placer tenerte en el programa. Por supuesto que sí, Alexis, muchas gracias nuevamente a ti por haberme invitado, a las personas que por ahí nos estuvieron escuchando, que me estuvieron escuchando. Creo que es un programa bastante largo en el que se habló de mucho. Siempre es de agradecer, yo como creador de contenido lo sé, que la gente llegue hasta aquí después de haber presentado un producto largo, porque son ustedes justamente el público, me atrevo a decir yo, hablo por Alexis ahí, por eso digo me atrevo, al que le apuntamos, ese público que no está esperando únicamente el showman, aunque yo sé que yo puedo llegar a ser jocoso y muy mefistofélico en mis formas y demás. Es una forma de hacer un poco más ameno el asunto, pero en últimas igual estamos apuntándole hacia esa búsqueda profunda y demás. Alexis, muchísimas gracias de verdad nuevamente por tenerme aquí. Me ha encantado la entrevista, me he sentido como hablando con un amigo, solo que me estaban grabando y bueno, esperemos que vengan muchísimas cosas más en conjunto. Por supuesto, que así sea. Y yo también aprovecho y agradezco a la gente que está del otro lado, que son los que siempre me dan el apoyo, los que sostienen el programa, los que siempre hacen algún comentario sobre este tema me encantó, esto está buenísimo, quiero más de esto, más de aquello. Y yo trato de, si bien yo trato de traer personas que a mí me causan mucho interés y que veo que hay una seriedad y un profesionalismo y demás, también obviamente escucho mucho la voz de los oyentes, que son en definitiva los que sostienen este espacio. Que tengas una excelente noche, Mateo. Como decías, ojalá que esto sea el inicio de muchas cosas y proyectos o cosas que puedan surgir en conjunto. Por supuesto que sí, y si me lo permites, nos escuchamos en una próxima ocasión y como siempre, que arda la llama negra. Un gran abrazo, Mateo. Gracias. Un abrazo para vos. Gracias por haber sido parte de un nuevo programa de Vigamol. Seguinos para continuar profundizando sobre los conocimientos de la tradición de los pueblos del norte.